Suscríbete a La Panterita. Y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. Arrancamos Fútbol a lo Grande en esta jornada de viernes. ¿Cómo te va, Denis Caniza? Buenos días, Fabián. ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás, Jorge Martín Núñez? Buenos días, Fabián. Saludos para vos y para toda nuestra audiencia. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Muy bien, Fabián, equipo, audiencia, gracias. Hoy día de conferencia de prensa de Guillermo Barros Esqueloto. 12:15 tendremos las palabras del técnico de la selección nacional. Vamos a conocer la nómina de convocados para el combo que se viene. Seguramente ya empezaremos a quitarnos algunas dudas en torno a algunos futbolistas que venimos mencionando en los últimos tiempos sobre si deben estar o no. Hay que ver cómo se confecciona esa nómina de jugadores citados para los partidos ante Uruguay y ante Brasil. El próximo 27 es el partido ante Uruguay, el 1 de febrero ante la selección brasileña, para seguir encarando estas eliminatorias que parece, o no parece, está muy complicado el panorama para la selección nacional, pero hay que jugar los partidos. Cerro Porteño dio el anuncio oficial de la continuidad de Rodrigo el Popi Muñoz en su plantilla, lo que ya veníamos manejando, lo que ya se sabía. De hecho, el Popi Muñoz estaba activando con el plantel con el plantel azulgrana, y está el anuncio oficial del Cerro Porteño. Y en el plantel franqueado, a eso iba, los detalles de los juveniles. Vamos a hacer el repaso porque estaba observando los que fueron, entre comillas, promocionados o invitados para hacer la pretemporada, y solo uno de los chicos tiene 19 años. Mirando el reglamento, mirando esto que todavía no es oficial, todavía no se hizo el anuncio, están aún en plena evaluación. Yo creo que esto no le cae bien a los entrenadores, porque lo mejor es tener ya la información con tiempo, entonces pueden ir preparando esto. Y uno haciendo el repaso, repito, de lo que tiene el plantel de Olimpia, de los chicos que fueron, encuentra uno solo con la edad de 19 años. Hay que ver Julio Cáceres para dónde apunta con relación a esta cuestión. En Guaraní, el anuncio oficial en las últimas horas de los dos jugadores que ya estaban incorporados, el caso de José Ariel Núñez, de Jorge Mendoza, Libertad que sigue en la búsqueda del arquero. Silvio Romero era un hombre que saltó entre los delanteros potables también para Libertad, sin embargo fue transferido al fútbol brasileño. Muchas cuestiones voy tirando de esta manera como para ir desarrollando después en la mesa con los compañeros. La Agrícola S.A. de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López, 5377, teléfono 609-509 en Asunción, y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, en Nadias, Catueté y San Cristóbal. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada del Paraguay. Ellos Puyupé, Quitadol. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan, New Onix Sedan, tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. de La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechigón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Bueno, tiene que ver con Paraguay entonces la conferencia de prensa que vamos a tener a las 12:15 y ver si hay alguna sorpresa o no, o más que sorpresa, cuál sería la novedad, porque si uno hace el repaso, Denis, Jorge, de la última lista de Guillermo Barros Esqueloto, encuentra futbolistas que están en situaciones totalmente diferentes. Por citar algo ya gastado de lo que venimos hablando, los Romero,
que siguen sin equipo. Luis Amarilla, que también estuvo en esa última citación, hoy por hoy sin equipo. Y a eso le agregamos la situación de Alejandro Romero Gamarra, el Cacu, que para mí es una baja muy sensible. Si bien es cierto, no es un jugador que se haya ganado la titularidad en la selección, no es un jugador que está ya instalado como titular en la selección. En muchos casos no entiendo por qué. Creo que la capacidad que tiene el Cacu es como para que haya tenido más minutos en la selección de los que tuvo. Y es una baja sensible. Entonces, teniendo en cuenta esos nombres, hay que ver hacia dónde apunta Guillermo Barros Esqueloto como para tener una lista, una nómina que realmente pueda entregarle la mayor cantidad de variantes posible de cara a los partidos que se vienen. Sí, tal cual. En minutos más se empezará a develar también, por lo menos, una cantidad interesante de nombres en donde vamos a ir teniendo la posibilidad de, con esos nombres propios, analizar y hacer un poco de futurología con respecto a lo que se viene en estos partidos de eliminatorias. Del plano local no hay mucho más que analizar, porque como no hay fútbol, como no hay competencia, de acuerdo a las características, de acuerdo a cómo terminaron el año, de acuerdo a lo que pretende el entrenador, de acuerdo a cómo están en este momento. Obviamente existe ese tipo de consultas con los técnicos de los clubes, cómo están, qué tal están llevando la pretemporada. Seguramente más que nunca, seguramente en este momento debe existir un contacto también directo con los preparadores físicos de los equipos. Sí. Porque son los que están hoy más que nada metidos en los trabajos con los jugadores. Es la convocatoria en donde no tiene que fallar nuestro entrenador, porque es el último partido, la última esperanza que tenemos, principalmente este primer partido, ¿verdad? Ahí va a definir todo lo que nos depara el futuro, entonces no tiene que fallar, tiene que traer, mejor dicho, convocar a los que están en mejores condiciones, los que estaban en ritmo, y traer jugadores que puedan aportar para este partido, porque no va a ser un partido de juego, sino que contra Uruguay va a ser un partido de lucha. Sí, con una característica de Uruguay que yo no creo que varíe tanto, pero sí hay que ver qué toque le da su nuevo técnico. Tampoco va a llegar con mucho trabajo, estamos hablando de un entrenador que va a debutar ahora contra Paraguay y va a tener, como la mayoría de las selecciones, a lo sumo una semana de trabajo real con el plantel completo, porque más que eso es muy complicado, porque Uruguay tiene muchos jugadores también en Europa realizando trabajos, en otros casos ya con competencia oficial, porque hay ligas que no paran, y hay que ver qué de distinto puede presentar Uruguay. Uruguay que no venía bien, que ante la presencia de un nuevo técnico generalmente se hace esa motivación especial para los que están convocados, sobre todo por primera vez, porque también se da eso. Uruguay tiene muchos convocados jóvenes que, si tienen la oportunidad con Diego Alonso, desde la motivación puede ser importante, y es un rival de cuidado, más allá de que no viene bien en los últimos tiempos y ha dejado dudas, y por eso se dio el cambio de entrenador. Me parece que es un rival de cuidado. Estamos en comunicación con Regis Márquez, nos atiende muy gentilmente como siempre. ¿Cómo te va, Regis? Fabián te saluda aquí en Radio Monumental, ¿cómo estás? Hola, Fabián, un gusto, saludo a todos, todo bien. Gracias por atendernos, Regis. Primeramente, muy metido en lo que es Rubio Ñu, proyecto 2022 con Carlos Humberto Paredes como nuevo técnico. Sí, la verdad que sí, ¿no? Yo conseguí un grupo de gerenciadores, me pusieron la cabeza del proyecto y bueno, vamos a tratar de hacer lo que siempre pedimos para los dirigentes hacer, ¿no? Y a Carlos Humberto lo elegiste vos, se hace en conjunto con los directivos de Rubio Ñu. ¿Cómo es el trabajo? ¿Hasta dónde la decisión tuya? ¿Hasta dónde se meten los dirigentes? ¿Cómo es ese trabajo en conjunto a partir de ahora, Regis? No, la decisión, la verdad, tengo yo, pero siempre estoy en comunicación con los dirigentes porque creo que tengo que ser humilde y saber que yo empiezo recién eso, ¿no? Y tengo que aprender muchas cosas, entonces el bolígrafo es mío, pero sí estoy cerca de los dirigentes para que siempre pidieron consejos y que me ayuden también, ¿no? Es todo muy nuevo para mí. Sí, nuevo en el ámbito, pero conoces el fútbol, conoces lo que es Paraguay, conoces lo que es también el mundo del día a día del fútbol, entonces desde ese lugar tenés la capacidad como para tomar ciertas decisiones o ciertas recomendaciones, Regis.
Sí, el proyecto tengo muy claro, ¿no? Por todo que ya viví en fútbol, por los clubes que yo conocí, por los dirigentes que conocí, todo eso yo tengo muy claro el proyecto, es formar jugadores, tratar de sacar lo más pronto posible, no trancar la salida de un jugador, ¿no? Y bueno, yo creo que con este proyecto de formar buenos jugadores para afuera, al mismo tiempo me va a generar en algún momento plata y logro deportivo, ¿no? Sabemos que es un proyecto a medio longo plazo, pero estamos preparados para eso. Ujú. ¿Y cuál es la próxima decisión a tomar en cuanto al plantel? ¿Cómo se están moviendo para esta temporada? Y estamos hablando con jugadores dentro de nuestro perfil de proyecto, jugadores jóvenes que quieran demostrar y salir, ¿no? Y obvio, uno, dos o tres un poco de más experiencia para ayudar a estos jóvenes, ¿no? Pero el proyecto es trabajar con jugadores jóvenes para potencializar y tratar de sacarles de Paraguay. Regis, explícanos qué pasó con el caso Ortega, que estaba para ir al Náutico para fichar. ¿Qué es lo que ocurrió con él? Y la verdad tuvo un problema médico no tan grave, ¿no? Pero la gente de Náutico prefirió no arriesgarse, ¿no? Y bueno, hace parte, ¿no? Hoy ya regresa a Paraguay, tenemos que buscar otro club para él, pero nada grave, solamente quedaron con miedo que podría ser grave futuramente y pasar algo. Entonces acá en Brasil es muy riguroso eso, ¿no? No solamente los clubes, como la justicia de trabajo, todo. Entonces Náutico prefirió no tener este riesgo, pero no veo problema para que juegue. Tanto es que jugó así en Ecuador, en otros lugares, ¿no? Pero sí un problema que puede generar algo futuramente, según los doctores de Náutico, ¿no? ¿Y hay algo ya en vista, encaminado tras este inconveniente que tuvo Náutico, o es empezar de nuevo a barajar opciones? No, estamos empezando de nuevo. La verdad era algo que ya estaba seguro, ¿no? Muy pocas veces pasó eso conmigo, de un jugador no pasar examen médico, ¿no? Pero hace parte, ¿no? Iba a doler más si yo tuviera una comisión de $2 millones, que no era el caso. Entonces me dejó un poco más tranquilo y estoy seguro también que Ortega no le va a faltar club. Uh-huh. ¿Recalde ya firmó con Olimpia? Ayer nos enviaron los documentos, estamos mirando, pero ya está casi todo hecho. Ya llegamos a un acuerdo, solamente faltaba la firma. Difícilmente eso pueda variar. Olimpia va a contar con Recalde. Sí, así es. Uh-huh. ¿Vos seguís trabajando con Luis de la Cruz, Regis? Sí. ¿Y cuál es su caso actual después de lo ocurrido? El doping positivo, él dejó Sol de América. ¿Cómo está su relación? ¿Él sigue teniendo vínculo con Olimpia o cómo quedó eso? No, tampoco, ni él ni Leguizamón. El problema es que tiene este tema que pasó, ¿no? Sí. Y estamos esperando la contraprueba y el abogado está trabajando, pero algo muy delicado, ¿no? Que infelizmente pasa eso y es responsabilidad de él, ¿no? Entonces, o máximo que podemos hacer es estar acompañando de cerca y ojalá le habiliten para jugar y ahí sí que empieza a mover, ¿no? Por ahora no tengo mucho que hacer, ¿no? Pero ya con vínculo rescindido con Olimpia también, entonces, como bien decías, al igual que Leguizamón. Es que normalmente los clubes ponen eso, ¿no? Que cuando o atleta tiene algún problema de doping, el contrato pasa a ser rescindido. Y además, como jugador paraguayo, tiene esta ley Ocampo, ¿no? Que se puede rescindir los contratos en diciembre, y ahí rescindieron con Leguizamón y Beto de la Cruz. Uh-huh. ¿Rodolfo Gamarra dónde va a jugar? La verdad, Rodolfo no está conmigo hace 2 años. Ya no. Ele se fue a Chile, ya no se fue conmigo y vino a Luque y no estaba conmigo. Vale la aclaración. Bueno, Regis, ¿algún contrato que estés por cerrar, algo que no te haya preguntado y alguna negociación que esté
bien encaminada, un jugador paraguayo como para conocer en este momento? No, por ahora todo tranquilo. Ahora recién empieza a abrir el mercado acá en Brasil y vamos a trabajar acá. Elías Ovelar es jugador de Tacuarí definitivo. Sí, Elías ya tenía firmado con Tacuarí, ¿no? Antes de salir a Vasco. Justamente hicimos eso porque en este momento estaba un grupo que yo estaba cercano a Tacuarí para gerenciar. Y como Vasco no ejerce la opción de compra, él vuelve a Tacuarí y tiene su pase. Y vamos a dejarle ahí para que gane minutos en primero. Está correcto. Reyes, gracias por tu tiempo, muy gentil. Ok, suerte, saludo a todos, chao. Adiós, un abrazo. Reyes Márquez, representante de Futuri. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Avenida Eusebio Ayala, casi R y 2 de Mayo en Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacia Catedral desde 1905. Amamos cuidarte, delivery 627-7000. La intermedia, que es una categoría que tiene de todo, Jorge, vos conoces muy bien. Desde la conducción técnica, hay cuestiones que hay que saber aguantar como profesional, ¿verdad? Muchas veces no hay paciencia de los directivos, muchas veces uno necesita lo mínimo en cuanto a condiciones de trabajo, y en la intermedia siempre se hace un poco más complicado por la cuestión de presupuesto también. Es una categoría bastante dura, y además larga, y con un desarrollo que muestra cuestiones muy particulares como la distancia en los viajes, los horarios para los partidos. A veces jugás con mucho calor a las 3 de la tarde, a las 10 de la mañana. Tiene de todo un poco como condimento, ¿eh? Sí, exactamente, Fabián. Lo vivencié en 4 o 5 oportunidades, más como asistente en el inicio, con mis 2 etapas en Independiente de Campo Grande, también ya en el último tiempo con Fulgencio Lleros y Capiatá. Las urgencias de los clubes a veces no va de la mano con las condiciones que actualmente tienen esos equipos, pero tampoco los directivos, y están en todos sus derechos, son los que están a cargo de las instituciones, hacen una introspección y analizan para qué están, cuál es el proyecto, entre comillas. Muchas veces piensan que están para campeonar y el camioncito no da para campeonar, da para otras cuestiones, porque la economía también es algo que se sufre bastante en ese tipo de equipos. Hay equipos que sí están estructurados porque ya tienen su pasado por primera división, pero a otros les cuesta bastante, y las urgencias y la poca paciencia juegan en contra de los cuerpos técnicos. Estamos en comunicación con Carlos Humberto Paredes. Recién hablábamos con Regis. Jorge Martín conoce y tiene la experiencia de la intermedia y arranca una nueva etapa, en este caso con Rubio Ñu. Carlos Humberto, ¿cómo te va? Fabián te saluda, gracias por atendernos. Buen día a todos ahí, a la gente que puede estar en contacto con nosotros también mediante ustedes, y a las jóvenes. Aquí estamos con Denis Ramón Caniza, con Jorge Martín Núñez, y le consultaba a Jorge Martín de su experiencia en la intermedia. Vos también conoces la categoría, conoces lo que es dirigir, y arranca un nuevo ciclo con Rubio Ñu, Carlos Humberto. Sí, equipazo están teniendo ahí. Creo que está también Héctor, está Denis, está Héctor, está Jorge, gente conocida de fútbol, y es bueno siempre hablar de fútbol con gente que ha tenido cancha, nos alimenta, ilustra, nos guía, nos educa un poco. Y bueno, de lo que ha empezado ya, podemos decir, cada comienzo es una nueva esperanza, ¿no? Con el mismo norte, con el mismo deseo de siempre, que es devolverle un poco al fútbol todo lo que nos dio, especialmente con
son tres cosas que siempre llevo en cuenta: la honestidad, el trabajo y la fe en Dios, que creo que son primordiales para poder realizar todo tipo de cosas, y no solo en el fútbol, sino en la vida misma. Indudablemente. ¿Tu cuerpo técnico, Carlos Humberto, con alguna variación de los últimos que venían trabajando contigo o se mantiene la estructura? Sí, tenemos un nuevo integrante. Estaba conmigo el chico, no sé si se acuerdan también, se me fue el nombre justo ahora, Ledesma, Cristian. Estaba conmigo, Cristian Ledesma recibió una invitación de General Caballero de Juan León Mallorquín, y ante el progreso uno no puede ponerle el palo a la rueda, ¿no? Y conversamos como su camino, le deseamos suerte, ojalá pueda consolidar sus ideas y sus metas. Hemos conversado con amigos también para poder suplirlo. En este caso, Enrique da Silva va a ser el nuevo integrante del cuerpo técnico nuestro. A Enrique da Silva se suma, ¿va a ser su primera experiencia aquí en el país? En el país creo que sí. En su país ya lo venía haciendo. Ya venía trabajando. Enrique da Silva, conocido también de la afición. ¿Y cómo es lo de Rubioñú, Carlos Humberto, en una categoría tan complicada, tan difícil? Es un club histórico de nuestro fútbol y está allí siempre con ese deseo, con esa ambición de poder volver a primera división como ya lo hizo en otras ocasiones. Hay muy pocas cosas fáciles en el fútbol. Todo tiene su modo de ver, ¿no? Siempre es tratar de mejorar, y si uno quiere mejorar es una tarea difícil, ¿no? Porque cada día tiene que intentar superarse y eso que es colectivo, superarlos cada día todos, incluyendo desde la cabeza, que son los directivos, hasta el último que está en el club, ¿no? Y queremos implementar cosas nuevas que especialmente se den un sostén a los chicos para poder exigir lo que queremos exigir. Queremos que el chico implementar el desayuno obligatorio, el almuerzo, la cena. Queremos que tengan un seguimiento, como te diría, un seguimiento de lo que puede hacer todo el físico de los chicos. Queremos hacer algo nuevo que ya se hace en otros lugares, pero comenzar de a poquito. Queremos comenzar de a poquito. El chico, si por decirte, entrenamos de mañana y el chico puede tener un desayuno bueno, después del entrenamiento puede quedarse a descansar en el club, porque ahí tenemos instalaciones las cuales están adecuadas para eso. Si está en edad de colegio aún, esperar el almuerzo, almorzar bien, ir al colegio, volver a su casa y hacer que eso sea una rutina para él, porque tiene que comprender que es un modo de vida el ser jugador profesional de fútbol. Inculcar un poco lo que nos inculcaron a nosotros los mayores, lo que aprendimos afuera, hacerle entender al chico que él es un jugador de fútbol, no solamente las 2 horas y media que pueda estar dentro del club entrenando, sino que fuera también. Uno agarra un modo de vida al cual se aferra y hay que darle, nosotros tenemos que intentar darle todas las herramientas que estén dentro de nuestro alcance para que él pueda concretar sus metas, ¿no? También muchos detalles entran a tallar, porque se sabe bien dentro del fútbol que no todos llegan a ser profesionales en esto. Ahora, lo que nosotros sí vamos a intentar hacer es inculcar que el chico que por ahí no llegue pueda ser un chico bien formado, educado, que sea útil a su sociedad, a su barrio, porque al final y al cabo lo que estamos formando nosotros son personas, son ciudadanos. Absolutamente. Ahora, Carlos Humberto, hay coincidencia de la idea, lógicamente. Recién charlábamos con Regis y nos contaba sobre esto, nos contás vos también. Ahora te tengo que preguntar, vos mejor que nadie sabes lo que es el fútbol, nadie te va a mostrar nada nuevo a esta altura con relación a lo que te voy a preguntar. Esa coincidencia. ¿Cómo? Algunos tenemos un poco más de partidos que otros no. No, pero a lo que voy, Carlos Humberto, esa coincidencia
que existe entre lo que deseas vos, lo que proyecta Regis, también existe con la dirigencia, porque apostar a los chicos implica tener paciencia, no apurarse, porque en la intermedia ocurre habitualmente, en la cuarta, quinta fecha no está cerca de la punta para pelear un futuro ascenso, y la dirigencia entra en pánico, en desesperación, y lo primero que se corta es el cuerpo técnico y su trabajo. Entonces hay una coincidencia para seguir un camino, para guiar a los chicos, para llevar y que esto tenga realmente su tiempo para el funcionamiento. Yo aún no sé qué va a pasar mañana, pero hoy estamos tenemos el mismo norte todos. Hoy tenemos el mismo norte todos. Por supuesto, nadie escapa al tema de los resultados. Siempre lo que se busca es resultado en todo, en los proyectos a mediano, corto, largo plazo y dentro del proyecto hay objetivos principales y subobjetivos de nuevo. Intentaremos inculcar que el resultado total sea algo que, si no se consigue lo principal, que siempre va a ser el estar en primera división, podamos conseguir subobjetivos que son afianzar chicos en primera, que la gente del exterior se fije en nuestro proyecto, en nuestro trabajo, en nuestros jugadores. Intentaremos tener un psicólogo deportivo constante que guíe a los chicos, que sea un poco un colador, no de problemas, sino de situaciones que vivimos todos en su momento cuando fuimos jóvenes, y que no tuvimos un poco esa ayuda correcta, diríamos, y que varios jugadores que eran extraordinarios se perdieron por el camino. O sea, no siempre todo es asegurado en el fútbol. Me dice que mañana yo pueda seguir, y de verdad tengo un pensamiento muy popular en eso. Yo creo que todos los entrenadores somos interinos, algunos interinan más tiempo nomás que otros. Está correcto, sí, es una respuesta acorde y sobre todo lastimosamente sobre todo lo que ocurre mucho en intermedia, que ojalá empiece a cambiar un poco por el bien, no de los entrenadores, no por el hecho de que mantengan nomás su trabajo los entrenadores, sino por el hecho de que los clubes también así entiendan que a largo plazo se ven más y mejores resultados de un trabajo serio como el que quieren llevar adelante. Carlos Humberto, sacándote un poco de esta actualidad tuya en Rubio Ñu, iniciando las tareas, fuiste un extraordinario mediocampista. Cerro Porteño lo trae a Robert Piris Damota. Yo creo que es un jugador que en algún momento tiene que asentarse en la selección porque condiciones tiene. ¿Qué opinión tenés? ¿Cómo lo describís? ¿Cómo lo ves? A Robert Piris Damota, ¿qué condiciones, qué características tiene? ¿Cómo definís su juego? Robert es un excelente jugador, por eso clubes del exterior se han fijado en su concurso. Claro, siempre queremos que nuestros chicos sobresalgan por jugar, ¿verdad? Le está tocando su tiempo a esta parte, no poder ser parte principal, pero siempre está ahí. Eso es bueno también para él, ¿verdad? Yo creo que no solo Robert, sino muchísimos jugadores están más o menos en esa situación, pero son fases, son momentos, son etapas que un jugador va a... que el momento futbolístico son obstáculos que le ponen. Entonces nosotros, o sea, los jugadores tienen que tener la fuerza y la mentalidad para poder sortear esos obstáculos que tiene la vida e imponerse. Yo creo que no solo Robert como otros tienen ese ¿cómo digamos? Ese asunto pendiente por ellos mismos. Yo creo que Robert, como otros, son muy buenos jugadores, excelentes. ¿Cuándo arrancan las tareas oficialmente con el plantel en Rubio Ñu, Carlos Humberto? Queremos iniciar entre el 10 hasta el 10, vamos a el inicio de una buena pretemporada para poder llegar bien. En estos momentos desde ayer empezamos a hacer una observación a los chicos que tenemos dentro del club, los cuales yo desconocía, para poder conocerlos especialmente y saber qué es lo que tenemos en el club a disposición, especialmente en las categorías de la sub-20, porque no sé si sabes, en la categoría intermedia va a tener
2 jugadores sub-20 de inicio en sus alineaciones titulares. Entonces estamos un poco en la búsqueda de eso, en conocer un poco a los del plantel de primera que no tenía dentro de mi radar, que son pocos, ¿verdad? Lo iniciamos haciéndolo ayer, lo vamos a volver a hacer mañana y el lunes. Y después queremos ver también gente que quiera intentar llegar y obtener ese sueño de todos, que es jugar en un club, ¿no? Queremos darle la chance, porque todos pasamos por eso, todos fuimos a probar en alguna vez en algún otro equipo, algunas veces nos quedamos, en otras veces no nos quedamos. Es parte normal de la profesión, de la vida que uno pasa. Entonces queremos un poco darle la chance a la gente para poder acercarse, especialmente en esa categoría, porque es una categoría en la cual es muy delicada. La intermedia es muy friccionada, la intermedia es muy física. La intermedia tiene muchos jugadores grandes, los cuales queremos preparar al chico que vamos a lanzar al ruedo, que esté armado, que esté formado, que entre y salga, que entre y pueda afianzarse. Es un trabajo de hormiga que estamos iniciando ya para intentar equivocarnos lo menos posible. En algunos le vamos a tanto en los grandes como en los chicos, pero lo que queremos hacer es errar lo menos posible. Está muy bien. Solo se entrecortó cuando iniciabas y viste la fecha, por eso te quiero pedir que me repitas la fecha de inicio, porque después sí, te copiamos perfecto, pero justo en el momento de la fecha se entrecortó y no te entendimos bien, Carlos Humberto. Y entre el 10 y el 15 de febrero vamos a iniciar ya con el plantel que armamos las tareas de pretemporada. Perfecto. Carlos Humberto, gracias por este momento y que sea con éxito. Un abrazo grande. Gracias a vos y saludos a todos. Carlos Humberto Paredes, nuevo técnico de Rubio Ñu de cara a la intermedia 2021. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés, aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria con aportes desde 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con MediLife, comenzá el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo. Todo esto por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386. MediLife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. 12:03. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguimos en redes sociales como Impaco PY. Apostale a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Apostá.la, apostá legal, apostá sin riesgo. Vuelve la tan esperada Semana Naranja de Tupí con descuentos increíbles en toda la línea de electrónica y vuelve con todo. Hasta el domingo 16 de enero vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas. Y atención, porque todas las compras que realices hasta el 31 de enero participan del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y más de 100 premios. Compra ahora 24 horas a través de www.tupi.com.py, llamando al call center 021-259-9000 o a través de todas las redes sociales. La gente sabe. La paciencia es vital para este tipo de trabajo que quiere llevar adelante Rubio Ñu. Con este nuevo plan, con este nuevo armado, con Regis Márquez colaborando con la directiva, con Carlos Humberto como nuevo entrenador, porque trabajar con los chicos no te asegura un resultado inmediato. Y si Rubio Ñu entra en esa locura, en el buen sentido lo digo, de la pelea por los resultados inmediatos para estar allí arriba y estar muy cerca de la posibilidad de ascender, no va a caminar. Esto, cuando se piensa trabajar con chicos y en la forma que lo quiere hacer Rubio Ñu, es pensando a largo plazo. Podés ganar partidos, tampoco digamos que con los chicos va a ser un desastre y no vas a poder ganar, no. Podés ganar y podés pelear también. Ahora digo, estás más cerca en algún momento de, por la juventud, por la inexperiencia, por lo especial que es la categoría intermedia, tropezar. Entonces ahí es donde los directivos tienen que demostrar que realmente tienen la misma visión y la misma idea que Carlos Humberto, que Regis Márquez, que todo el equipo de trabajo. Los chicos en primera, yo creo que se adecuan más
que en la categoría de intermedia. Ahí es más difícil las cosas. Y por lo que hemos visto, el último torneo de la intermedia fue muy competitivo, muy competitivo. Un ejemplo claro es General Díaz, que jugó con chicos, sí, y dónde está hoy en día. Ahí sí yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? No soportó la... No soporto. La competencia. La competencia es bravo en la intermedia. Yo pensé con el tema de Regis que pueden traer jugadores de él, que quedan libres, que no consiguieron club, puede ser un buen refuerzo para Rubio Ñu, y ahí me echar con jóvenes, ¿verdad? Y podría ser eso también. Claro. No un equipo enteramente de jóvenes, pero que la base sí sea con chicos de la casa. Claro. Viendo cómo Regis tiene muchos jugadores representados, puede ser que algunos no consigan club y puedan parar en Rubio Ñu, ¿por qué no? Sí, coincido. La idea es sui generis para la intermedia, pero es una idea interesante y si ellos tienen la convicción de que es el camino y están todos con esa misma meta, ese mismo norte y apuestan a ese ideal, a ese proyecto, sería interesante y que más equipos también tomen esa postura. Sobre todo yo insisto con la paciencia. Va a ser vital, va a ser clave, va a ser importante por parte de la dirigencia para soportar este tipo de trabajos, que ojalá sea un inicio de algo interesante. Yo creo que cuando Regis Márquez, el propio Carlos Humberto hablaban de ya trabajos que se vienen realizando en otros lugares, uno puede hablar, por ejemplo, de lo que hizo, salvando la distancia, lógicamente, porque estamos hablando incluso de un equipo que logró consagrarse a nivel continental, pero un trabajo, por ejemplo, que venía haciendo el Independiente del Valle en Ecuador, que no compraba grandes figuras, y eran chicos Pero estaban en primera división, ¿verdad? No, en primera división, pero digo, de fortalecer a los chicos de la casa, a los chicos de las inferiores, y empezar a vender, le dio tan buen resultado que hasta le alcanzó para pelear con eso a nivel internacional. Como proyecto, es muy interesante. Ojalá lo puedan llevar a cabo. ¿Sabías que el 75% del motor y del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando en las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva, la eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas de 449.000 guaraníes. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chocomer, respaldo total. Juan Ignacio González Quiroga es el nombre del nuevo arquero de Soldamérica, uruguayo, 28 años. Juan Ignacio González, entonces, se suma a Soldamérica. Enseguida más detalles de la carrera de Juan Ignacio González, nuevo arquero del Danzarí. Invierta también las raíces en la urbanización Latania de Campo 9, la ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay. Urbanización Latania, una zona exclusiva para tener tu negocio o casa propia frente a la terminal de ómnibus y a una cuadra de la ruta número 2, kilómetro 211. Consultas al 0972-182-020. Latania, bienes raíces. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Con Asismed consulta de manera segura en el call center médico. Sin salir de tu casa podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, consultar tus resultados de estudio y todo desde la comodidad de tu casa. Línea habilitada para el WhatsApp y llamadas 021-288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. 28 años tiene, arrancó su carrera jugando en el Ascenso Mexicano. Estoy observando su recorrido. En Plaza Colonia fue su primer equipo en Uruguay. Tiene la doble nacionalidad, uruguaya mexicana. Entonces, para el nuevo arquero de Soldamérica, 28 años. La verdad, dentro del radar no lo teníamos, pero allí está el apuntado y se suma al conjunto de Soldamérica. Nació en Colonia, Uruguay, pero tiene también la nacionalidad mexicana, según lo que estamos observando. Juan Ignacio González Quiroga, que se suma al plantel de Soldamérica, que ya
no cuenta con los 2 arqueros de la temporada pasada, porque Campisi y Escobar no siguen en la institución, y con esto suma a 2 nuevos arqueros, y ambos son extranjeros porque el otro es Luis Ojeda, el argentino que vino de Platense. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. ¿Necesitas conexión de internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Disfruta la Lactolanda todos los días y lleva a tu vida y llenala de ricos sabores. La mejor, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Ah, y date el gusto con los postres. Tenemos flan, tenemos Lactomix con pulpa de frutas. Disfrutalo ya, Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. 12:10, estamos esperando la conferencia de prensa de Guillermo Barros Esqueloto, conocer la nómina de convocados para la albirroja. Fíjate en los premios de CNT en el Pozo Grandioso, una robusta pickup Fiat Strada Adventure, más una lancha Fokker diseñada por la Porsche, 100 millones más un Volkswagen Gol 0 kilómetro en la doble chance, 700 millones de guaraníes más una Hyundai New Santa Fe en el Pozo Poderoso, y por número de cartón salen sí o sí 100 premios en efectivo, 3 generadores eléctricos cabinados y 2 automóviles Volkswagen Gol 0 kilómetro. Animate a soñar, CNT, por solo 10.000 guaraníes, Chepolemoy. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680, en las redes sociales como Colegio Iberoamericano o ingresa a ibero.edu.py. Estaciones Shell en todo el país, ahí ya podés cargar los combustibles más avanzados en Asunción, Mariano Roca Alonso y Luque. Hay sorpresas y regalos para los primeros clientes. Llena el tanque con los mejores combustibles. Shell, volvimos, volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia, movement that inspires. Lo de Cacu Romero. Sí. Baja sensible. Yo decía hace rato, no es un jugador que ya se haya sentado definitivamente en la selección. No hablamos de un titular indiscutido, pero yo creo que es un jugador que marca la diferencia. Las veces que tuvo minutos hizo cosas importantes. Aporta fútbol al equipo. Pero lo que le falta a Paraguay. Lo que le falta es mucho. Pero últimamente los entrenadores no le ponían de titular. Muy poca oportunidad tuvo de ser titular Romero. Para mí entender es un jugador valiosísimo, como te decía Fabián, que da mucho fútbol al equipo y va a ser una resta importante para la selección. Con características distintas a lo que habitualmente tenemos, Jorge, en la selección. Sí, justamente características distintas, eso es una paradoja porque le complica bastante otra vez. Y más cuando, de acuerdo al modelo, al estilo, a la forma de juego de cada entrenador, en este caso el juego del profe Guillermo es bastante vertical, y cuando tienen un ritmo interesante el juego es de mucho vértigo, y eso hace de que por ahí le cueste insertar a este tipo de jugadores que es más de juego, más pensante, no de tanto ida y vuelta. Y tenemos uno se proyecta lo que es Uruguay y se queda a pensar en el equipo. Yo todavía no he visto el equipo de Guillermo. De mitad de cancha. O sea, no sé todavía. Primero, no, eso en cuanto a juego. En cuanto a juego, pero ¿y en cuanto al armado mismo ahora? Con la falta de ritmo de la mayoría. Incógnita total va a ser. Vamos a ver, ojalá porque solemos jugar, Denis, a armar el equipo, anticipándonos un poco a lo que podría hacer el entrenador, pero yo no tengo claro el panorama hoy en día de mitad de cancha para arriba, por lo menos. Atrás me parece que no hay demasiadas dudas, porque Anthony es el arquero. Después hay que ver qué decide, pero por derecha, al que quiera utilizar, yo creo que hoy está disponible y viene. Si quiere volver a jugar con Robert, contra Colombia el último partido no lo hizo. Hablo de Roja por la zona derecha. Si quiere apostar a Espíndola, si tiene otra idea. Después entre los centrales están las alternativas: Gustavo Gómez, Alonso, Alderete, Balbuena. Por izquierda David Martínez vino jugando últimamente, salvo que tenga otra idea con Arzamendia. Ahora, de mitad de cancha para arriba es donde yo tengo muchas dudas. Lo que pasa es que nuestro entrenador vino y copió el modelo de Berizzo. Muy pocos cambios hizo en la estructura, solamente el sistema más o menos cambió, pero nosotros pensamos que íbamos a ver otra cosa de la selección paraguaya,
y ojalá que ya tiene un tiempito de ver el fútbol paraguayo pueda introducir algo nuevo para nosotros y que pueda tener lo más importante, resultados. ¿Pero te parece que es pura exclusividad en cuanto a la responsabilidad del técnico? Y él es responsable absoluto hoy en día. Y los jugadores ya es el último camino de muchos de ellos si no consiguen resultados positivos. Yo pienso que tiene que venir también ya la estructura y dar oportunidades a jóvenes. En el campeonato mismo hay muchos jugadores jóvenes que se destacan y que necesitan ya oportunidad para la selección. Porque el técnico puede tener una idea y hasta puede querer, entre comillas, revolucionar en comparación a lo que venía haciendo en la anterior, pero ¿y si la respuesta que encontrás en cancha es casi la misma? Acá yo voy a ponerme el chip de lo que soy, director técnico. Y los técnicos necesitamos tiempo. Y hoy en las eliminatorias, este cuerpo técnico lo que menos tiene es tiempo. Y tiempo real de trabajo en campo. Menos todavía. Menos. Entonces, es complejo. ¿Por qué? Porque cuando uno va a buscar un cuerpo técnico, lo analiza, visualiza lo que hizo en anteriores equipos y en Boca siempre hemos observado un estilo, una manera de jugar, pero es un equipo, tenés el tiempo real en campo. Entonces, como dice Valdano, para defender con 11 atrás y asegurar un empate necesitas 7 días. Para jugar ofensivamente y de manera prolija hace falta tiempo. Entonces esperemos que hoy, con poco tiempo, se pueda conseguir lo que tanto cuesta, que es el resultado. Entonces sí, es compleja la situación. Sobre todo salir de ese molde, porque Paraguay lo que necesita es ganar. Sí. Hoy, apuntando a eso que decía Jorge como cuestión más próximo a solucionar algunos problemas, aquello de abroquelarse, de encerrarse y esperar a ver qué surge, y eso a Paraguay hoy ya no le alcanza. Ayer vos dijiste algo, Fabián, que no estaba tan seguro de la clasificación, es más, decía que ya prácticamente estamos eliminados. ¿Y qué pasaría después? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Jugaríamos amistoso con Panamá, Costa Rica, no sé. Ahí tiene que venir ya algo nuevo para todos nosotros los aficionados, qué sé yo, preparar un equipo nuevo, no sé, algo nuevo tiene que ya aparecer en la selección paraguaya si es que los resultados no se dan, que puede ser que sea así, y como paraguayos nosotros somos optimistas de que queremos ganar a Uruguay, que puede ser, y que sigamos con vida todavía en esta eliminatoria, pero si ocurre lo contrario, ¿qué pasa después? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. En ambos casos hay que proyectar el futuro inmediato. Porque con resultados positivos tampoco te garantiza nada para lo que se viene después inmediatamente. Pero puedes seguir con el proceso, puedes seguir muchas cosas, ¿verdad? No, pero yo creo que incluso con resultados negativos, este trabajo de este cuerpo técnico debe seguir, porque yo creo que va a ser descabellado pensar en tener que cambiar y empezar de cero. No, yo no te digo precisamente cambiar al entrenador, sino que tener algo nuevo, algo nuevo. Que podamos nosotros ilusionar nuevamente con la selección, el hincha común se pueda ilusionar nuevamente, ¿verdad? Qué sé yo, no sé, con un grupo de juveniles trabajar para futuros partidos, competencias de la selección, algo, ya que no está tan alentador el panorama de nuestra selección. Hay que ver ya el futuro, qué va a pasar si nos quedamos fuera, cómo se va a encarar, qué sigue después. Absolutamente. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta un nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines Datura, con empedrados, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llamanos al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes como La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontralos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos.
reductores y elevadores de pH, cloros algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información visítanos en nuestra página web www.basebase.com.py o seguinos en redes sociales. Base Base, cuida tu diversión. 12:19. En Electroban tenemos el calor bajo control con increíbles precios. Llévate un aire acondicionado Haustec de 12.000 BTU a tan solo 2.221.000 guaraníes con 3 años de garantía y soporte de pared de regalo. Además, pagando con tu tarjeta de crédito tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Electroban, mejorando su calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. La avenida San Martín es territorio de Erimark, la avenida Eusebio Ayala como la avenida Mariscal López también son territorio de Erimark, donde vas a encontrar accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugá de local y sumate al equipo. Carga Supra 95, Copetrol, ¡vamos! 12:20 para 12:15 estaba programada la conferencia de prensa. Por ahora se hace esperar las palabras del técnico del albirroja Guillermo Barros Esqueloto. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Brecol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Randales, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalezadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín, con por supuesto toda la garantía de Chacomer y su red de distribuidores de todo el país. También podés encontrar online en chacomer.com.py. Husqvarna, el poder de la transformación. Aprovecha nuestros mega descuentos en Punto Farma. Este viernes 14 de enero tenés hasta un 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 410 puntos del país o realiza tus compras a través de la web o llama al delivery 61 61 000. Mega descuentos en Punto Farma. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Hablando de la intermedia, Marcelo Filip va a dirigir a Tigre. San Lorenzo aún no tiene técnico. Todavía tiene que definir su entrenador para la intermedia. ¿Quién es Filip? 2022. Yo no lo ubico a... Dirigió River en su momento. Ah, el que dirigió River. Dirigió River en su momento, sí. Ya lo ubico ahora. ¿Qué otro equipo estuvo? Tembetar, ahí está. Gerardo me recuerda. Gerardo que está de vuelta. ¿Todo bien, Gerardo? Joel Felipe en los controles. Esperando por Guillermo Barros Esqueloto. Estaba observando el caso de Gregorio Pérez. Que fue intervenido de urgencia en Perú, técnico del Universitario, el experimentado entrenador que aquí en nuestro país estuvo en Olimpia, en Libertad, en Rubioñú, también tuvo su paso y tuvo que ser intervenido. Por aquí tenía la nota que dio a conocer el Club Universitario. En referencia a la salud de nuestro director técnico Gregorio Pérez, el Club Universitario de Deportes informa a la gran familia Crema, a los medios de comunicación y a la opinión pública en general lo siguiente. Al promediar las 16 horas de hoy, esto tiene que ver con el día de ayer, la nota del día de ayer, a última hora del jueves. Don Gregorio padeció un dolor precordial, es decir, en el pecho, una molestia en el pecho, por lo que el personal médico del club lo trasladó a una clínica de Miraflores, siendo inmediatamente atendido por el servicio de cardiología. Tras su evaluación, el DT fue diagnosticado con síndrome coronario, siendo sometido a un cateterismo. Don Gregorio se encuentra estable y viene siendo constantemente monitoreado por el equipo de cardiología y especialistas de la clínica. El cuerpo médico de Universitario de Deportes sigue de cerca el estado de salud de don Gregorio. Agrega, se espera en las próximas horas la llegada de sus familiares. Esto tiene que ver, repito, con la salud de don Gregorio Pérez. Venía a hacer una buena campaña con Universitario, estaba mal y lo levantó, lo sacó un poco a flote. Claro, no peleó el campeonato, pero en comparación a cómo estaba, llegó, hizo una muy buena tarea, por eso le renovaron el vínculo y ahora se encuentra con esta situación. Pronta recuperación para un señor realmente, se ha portado siempre de manera muy correcta cuando trabajaba aquí en nuestro medio, incluso ya desligado de los equipos donde estuvo aquí en Paraguay, las veces que pudimos charlar con él siempre con muchísimo respeto, así es que pronta recuperación
para el apreciado Gregorio Pérez allá en Perú. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres en Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la aplicación Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Billy Empeño, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño con la mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral, Concepción. Resfrío, congestión nasal, Mentovic ungüento descongestiona, despeja y alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora. Es un producto de laboratorio Sindufar. A partir de ahora encontrar también Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Asociate al Club Sol de América a partir de 2022 con pagos mensuales, accede a todos los beneficios, ubicada en zona privilegiada de Asunción. Para más información comunicate al 370-712 o encontrarnos en redes sociales como @soldeamerica PY. Sol de América, tu club del verano. 12:25. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Con Mesipar es tu mejor opción para tu 0 kilómetro. La cooperativa te ofrece su crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa del 9,9% hasta 60 meses de plazo. Además, te otorga cupones para cada desembolso para participar de sorteos interesantes, premios. Conoce más en la web y redes sociales. Comesipar, tu mejor opción. Lo que nos decía el doctor Osvaldo Infran, médico de la Selección Nacional, con relación a la lesión de Alejandro Romero Gamarra. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. ¿Cómo te va, doctor? Te saluda Jorge Casal. Buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo está? Un saludo para ti y para toda la audiencia. Bueno, doctor, lastimosamente se confirma lo peor, la lesión de Alejandro Cacu Romero, ligamento cruzado de la rodilla derecha. Sí, se confirma su lesión de ligamento cruzado, como dijiste, cruzado anterior en la rodilla izquierda. Cacu va a tener que probablemente ser sometido a una cirugía, que es la alternativa de tratamiento en los deportistas de élite. Esperemos que todo vaya bien. Estamos a disposición de él, lo cual ya le mencioné, ya le dije, y bueno, él va a tener que ver con el club eventualmente cuándo lo intervienen quirúrgicamente y de acuerdo a eso también dónde lo haría, ¿verdad? Doctor, sí. Sacanos la duda, ¿es la rodilla derecha o es la rodilla izquierda? La rodilla izquierda. Es la rodilla izquierda. ¿Ya te pusiste en contacto con él? ¿Te dijo algo? Sí, nosotros estábamos en contacto con Cacu desde el sábado, cuando le ocurrió su traumatismo en la rodilla, y estábamos al tanto de cuál es la situación o cómo se estuvo manejando la situación. Teníamos un poquito de esperanza porque lógicamente nosotros estamos acá, él estaba en Arabia, y teníamos un poquito de esperanza de que eventualmente no sea tan delicada la lesión, ¿verdad? Pero bueno, le sometieron a una nueva resonancia donde confirmó la lesión del ligamento cruzado anterior, y bueno, esperemos ya que Cacu lo antes posible pueda iniciar su proceso de rehabilitación. Es un golpe duro tanto para él como para la selección por el combo de partidos que se viene y por lo que resta inclusive de las eliminatorias, doctor. Sí, así mismo. Cacu va a tener de 6 meses de recuperación, que es el tiempo promedio de rehabilitación en este tipo de lesiones en un tratamiento quirúrgico. Y bueno, eso le da un buen tiempo como para que nosotros no podamos contar con él. Cuando se confirma la lesión de la rodilla, ¿hay un tiempo definido para que el protagonista sea intervenido quirúrgicamente? Realmente no hay un tiempo específico. Realmente cada caso lo tomamos en forma particular de acuerdo al proceso inflamatorio que tenga cada rodilla. De repente hay traumatismos que son un poquito más intensos, otros son más leves, entonces el proceso inflamatorio generalmente es el parámetro que tomamos. A veces tomamos un periodo de 2 a 3 semanas para iniciar la cirugía,
pero eso es ya dependiendo individual de cada caso. De 2 a 3 semanas, decía doctor. Aproximadamente, no es un tiempo definido, no es un tiempo específico, pero es un tiempo que aguardamos prudencialmente. Y en cuanto a la intervención quirúrgica, ¿depende del club o depende del jugador dónde quiere llevar a cabo esa intervención? Mira, son cuestiones contractuales, ¿verdad? Porque él está en un club en Arabia jugando y bueno, el departamento médico del club es algo que va a tener que charlarlo con Kaku y yo creo que Kaku también puede expresar su deseo, su confianza o eventualmente lo que él crea conveniente. Muy bien, estamos con la conferencia de prensa. Arranca la conferencia del técnico de la Selección Nacional. Allí escuchábamos al doctor Osvaldo Ifrán. Caso de Kaku Romero Gamarra, habla Guillermo Barros Esqueloto. Gustavo Gómez, Robert Rojas, Junior Alonso, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Juan Escobar, Santiago Arzamendia, David Martínez, los volantes Richard Sánchez, Andrés Cubas, Matías Rojas, Matías Villasanti, Brian Ojeda, Miguel Almirón, Jesús Medina, Celso Ortiz, los delanteros Antonio Sanabria, Luis Amarilla, Brian Zamudio y Carlos González. Bien, pasamos ahora a la ronda de preguntas. Pedro Torres de Tigo Sports. ¿Qué reflexión hace desde su punto de vista sobre el cambio de sede para el partido ante Uruguay? ¿Y qué evaluación hace sobre el trabajo que en días pasados realizaron con algunos jugadores que estaban en el país? El cambio de estadio, creo que lo que nosotros tenemos que hacer es unir a la gente con los jugadores y que la gente esté mucho más cerca de los jugadores. Podemos elegir un estadio, otro, una ciudad u otra, pero lo que tenemos que hacer es unirnos. Y creo que donde vaya a jugar siempre la selección tiene que tener el apoyo de la gente y asimismo el reconocimiento de los jugadores hacia el público local. Creo que no importa el lugar donde nos toque jugar, sea en otra ciudad de Asunción, sea en otro estadio, siempre creo que lo que tenemos que hacer es unirnos y empujar todos juntos para lo mejor para la selección de Paraguay. Con respecto al trabajo que hicimos en estos días con los jugadores que están acá en Paraguay, hemos trabajado fundamentalmente en la parte física para que puedan llegar bien, teniendo en cuenta que muchos de ellos llegan de un receso porque han terminado sus contratos con algunos equipos o porque sus equipos todavía no han iniciado el trabajo previo a la competencia. Víctor Villalba de Radio Monumental. ¿Cómo analiza la situación de los Romero? ¿Van a ser convocados o su inactividad les quita posibilidades de estar? Creo que la situación de ellos es una situación incómoda para todos. El hecho de no tener equipo hace 6 meses es una situación difícil. Obviamente que reconocemos el nivel individual de cada uno y su talento como futbolistas, pero también tiene que estar acompañado de una realidad, de una coyuntura donde ellos se encuentran jugando y uno pueda tomar una decisión a través de lo futbolístico, así que es una situación difícil e incómoda para todos. Johnny González, Radio ABC Carinal. ¿Le preocupa tener a varios seleccionados sin mucha actividad futbolística en este momento? Bueno, lamentablemente la fecha que se ha elegido para este combo es una situación difícil para las selecciones que tienen jugadores en Sudamérica, que es en la parte donde están en este momento empezando el inicio de la pretemporada o todavía no lo han hecho. Pero es una situación que nos tocó vivir a través del COVID, que ha cambiado y que nos tenemos que adaptar. Así que más allá de la inactividad, tenemos que adaptarnos rápido a este combo de partidos donde vamos a enfrentar a selecciones con jugadores que quizás están en Europa, están en actividad, pero bueno, es lo que lamentablemente le ha tocado vivir al mundo, adaptarse, y si nos adaptamos rápido y sin excusas, seguramente vamos a conseguir objetivos. Jorge Izquierdo, Universo 970 y Canal Gem. Sobre la situación de jugadores que aún no han arrancado competencia oficial con sus clubes, ¿para ellos habría ya algún trabajo especial? ¿Van a arrancar ya antes de los demás los trabajos de cara al próximo partido?
Sí, hemos trabajado la semana pasada esta y vamos a trabajar la próxima semana también, que es previa al inicio de los entrenamientos previo al partido con Uruguay. Sí, obviamente que lo vamos a hacer y que tenemos en cuenta esa situación, que reitero, como dije en la respuesta anterior, nos tenemos que adaptar y no podemos tomar esto como una excusa, sino que sea algo que nos empuje todavía a revelarnos más y a tratar de conseguir los resultados que necesitamos. Ignacio Cabo de Vila, ¿tendrá las mejores armas a su disposición para buscar este año la heroica, de ir por lo menos por el repechaje? ¿Y sigue con la idea de jugar para que el público paraguayo salga satisfecho del estadio? Mirá, nosotros en este momento vamos a tratar de armar el mejor equipo para Paraguay gane en el primer partido. Creo que tenemos plantel y tenemos, la verdad, buenos jugadores como para lograr el objetivo que es ganarle a Uruguay. Carlos Colorado Gamarra, Ñandutí Deportes. ¿Cree que Uruguay puede cambiar su estilo futbolístico con el nuevo técnico Diego Alonso? Y sin duda que Diego Alonso le va a dar su perfil. Seguramente habrá algunos cambios de nombre, algún cambio táctico. Habrá que estar atento y habrá que ver bien el inicio del partido, pero me imagino que sí, obviamente un cambio de entrenador siempre genera una expectativa en el jugador muy grande y siempre hay un cambio. Así que tenemos que estar atentos, pero tenemos que estar atentos más que nada a Uruguay, que tiene jugadores de nivel internacional y que es una selección que en los últimos años ha estado siempre en los mundiales y siempre en los primeros lugares. Antonio Campos, 920 AM, Radio Nacional del Paraguay. Profe, ¿qué idea de juego debe tener el equipo para encarar este partido y buscar la victoria, sabiendo que ya no hay margen de error para seguir en carrera? Nosotros tenemos que ganar para continuar con la posibilidad de jugar el Mundial. No nos sirve empatar, no nos sirve ningún otro resultado, así que la búsqueda va a ser salir a ganar el partido con nuestra fuerza, con nuestros jugadores, con el apoyo de la gente. Confiamos en que podemos hacerlo después del partido que tuvimos en Colombia, que fue muy bueno y que nos llenó de confianza hacia estos últimos 4 partidos para poder ganar y poder tener la expectativa de la clasificación al Mundial. Carlos Duarte, de Hoy Deportes. La llegada de jugadores paraguayos a la Liga Premier rusa, por ejemplo, puede servir como parámetro de que existe una cierta mejoría en la performance de nuestros futbolistas. Yo creo que no es la llegada del fútbol ruso el ejemplo, el único ejemplo. Creo que en un montón de lugares del mundo hay jugadores paraguayos donde se están destacando y lo que nosotros tenemos que lograr es que esos jugadores que se destacan en sus equipos, cuando vengan acá a la selección, logren armar un gran equipo y también se destaquen de manera individual y colectiva y que podamos conseguir los resultados necesarios. Cristian Pérez, de Versus Digital. Ante Colombia vimos a Miguel Almirón metido por dentro al comienzo, posteriormente fue hombre por fuera. ¿En qué lugar le gustó más y por qué? Y siguiendo con la ofensiva, Paraguay hizo apenas 3 remates directos al arco en los últimos juegos y ninguno de peligro. ¿La ofensiva es lo que más le preocupa a usted? No creo que sean números reales, ni creo que la perspectiva del periodista es la real, o la mía por lo menos. En el partido contra Chile, un partido parejo donde tanto Chile como Perú nos generaron grandes situaciones de gol. Incluso solamente Chile tuvo un remate donde Anthony lo saca de afuera del arco. Nosotros tuvimos un tiro en el palo, fue un partido parejo, pero en estos partidos y cuando se está definiendo la clasificación al Mundial son muy cerrados. Almirón jugó todo el partido por la izquierda en Colombia, no jugó nunca por adentro. Jugó siempre por fuera, el tiro en el palo de Almirón es por fuera. Y creo que en los 2 partidos hemos sido, o hemos tenido llegadas, la llegada más clara que el rival.
Y obviamente que me preocupa el resultado, me preocupa lo defensivo, me preocupa lo ofensivo. No siempre está preocupado por el equipo, pero creo que hemos tenido nuestra posibilidad contra Colombia, que fue muy clara y mucho más clara que cualquier situación de las que haya tenido Colombia. Así que no tengo la misma perspectiva que quien hace la pregunta. Sebastián Gómez, de Visión Comunicaciones. ¿Cuál será la estrategia para medir a Uruguay, ya que el rival presenta varias novedades desde la conducción técnica? Seguramente habrá alguna variante en la táctica de Uruguay, pero tenemos que ser muy claros nosotros en el mensaje al jugador que cómo jugar, cómo presionar, cómo defender y cómo atacar para poder ganar. Gisela Britos, de América TV. Pese a estar en muy mala ubicación en la tabla de posiciones, ¿qué espera del público paraguayo? Lo que te decía en la primera pregunta, nosotros nos tenemos que acercar al público, nosotros somos la selección del país y tenemos que brindar el mayor esfuerzo que podamos dentro del campo de juego para representar a ellos. Y creo que el próximo partido con Uruguay es una linda oportunidad de acercarnos a la gente. David Palacios, de Señales Deportivas. ¿Cuál es el mensaje para la afición deportiva y si cree que luego de este combo habría todavía esperanzas para la clasificación? Bueno, obviamente que uno lo que le gustaría sea en los 90 minutos nos toque jugar con Uruguay, recibir el apoyo, el afecto de la gente para poder darle nosotros desde el campo de juego o poder nosotros del campo de juego darle la alegría de ganar y de seguir con la ilusión. Estamos en una situación difícil y compleja, pero solamente un triunfo nos va a acercar a la posibilidad de seguir soñando. Y mientras tanto haya posibilidades, las vamos a pelear. Y lo que nosotros queremos es, en esos 90 minutos contra Uruguay, representar la camiseta, ganar el partido y seguir con la ilusión. Kevin Ledesma, Radio 1 y Canal 13. Buenas tardes, profesor. ¿De qué manera incide en su planificación inicial la no convocatoria de Alejandro Romero Gamarra por lesión? Bueno, lo de Romeo Gamarra nos golpea, creo que es un jugador importante dentro del grupo, dentro del plantel, en el vestuario, y es un jugador talentoso. Lamentablemente tuvo una lesión en la rodilla que lo va a separar del fútbol durante un largo tiempo, pero confiamos en que se recupere bien, que vuelva bien, desearle la mejor recuperación, pero esperemos que quien ocupe su lugar lo pueda hacer de buena manera y que la selección no se vea afectada por su ausencia desde lo futbolístico. Última consulta. Brenda Vera, de Panorama del Deporte. Buenas tardes, profesor. Hay una necesidad imperiosa de sumar. ¿Tiene planeado algunos cambios en lo táctico buscando atacar más, ya que la albirroja está obligada a sumar de a 3? Bueno, todos los cambios que uno decida hacer en los días previos al partido con Uruguay se van a ver en el partido contra Uruguay y esperemos poder hacerlo de buena manera para que la gente se vaya contenta, lo pueda ver esos cambios positivos dentro del equipo y que le regalemos un triunfo. Damos gracias al profesor Guillermo Barros Esqueloto y a los medios de comunicación apostados a la cobertura de esta conferencia de prensa. Ahí está lo que decía Guillermo Barros Esqueloto, teníamos la conferencia de prensa y con la novedad en la nómina. Enseguida hacemos el repaso, pero está la novedad: Ángel González, joven arquero, juega en la categoría sub-19 del Porto, inició en Libertad, se fue con un par de partidos, estuvo en la primera división de Libertad. Es novedad en esta nómina de jugadores convocados del exterior por parte del técnico del albirrojo. Asado y Fútbol Álamo, porque si es vino es Álamo, distribuye y representa Frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con la CF Moto, conoce la gama de motos más completas y con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros, representa y garantiza IMAG. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto Experience More Together. Con el Sol de Seguros puede sentirse protegido siempre, en todo lugar. Tenemos los mejores planes de salud para usted y su familia y por supuesto para cuidar su vida. Cuidamos y cumplimos con nuestros asegurados, que son lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubrí la diferencia.
Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Salud Protegida, disfrute más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrías para que puedas sentir sensaciones al límite con su efecto calor. Seguinos en Facebook e Instagram, Control Field My Field. Hacemos el repaso. Los arqueros, Anthony Silva, del Puebla de México, y Ángel González. Lo dicho, la novedad, chico de 18 años en febrero, está cumpliendo 19, juega en el Porto de Portugal, se inició en Libertad. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la avenida Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek, o llámenos al 021-729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Todo lo que querés para tu hogar podés encontrarlo en IOIO y sin salir de tu casa. Ingresá a ioio.com.py, TV Smart LED de 32 pulgadas a solo 1.647.000 guaraníes. Los defensores, Gustavo Gómez del Palmeiras, Robert Rojas de River, Junior Alonso, es el nuevo jugador del Krasnodar de Rusia, Fabián Balbuena del Dinamo de Moscú, Omar Alderete del Valencia de España, Juan Escobar del Cruz Azul, Santiago Arzamendia del Cádiz de España y David Martínez de River de la Argentina. ¿Te quedaste sin efectivo? Tu tarjeta de crédito Visión Banco es tu solución. Desde tu celular o a través de Visión Digital podés realizar adelantos en efectivo hasta en 12 cuotas sin intereses. Escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Avenida Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Presentamos el nuevo Pack Fortín Ron Fortín Limón con néctar de Mburucuyá Frutica, la más fresca combinación, es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Mburucuyá. Los volantes, Richard Sánchez del América de México, Andrés Cubas del Nimes de Francia, Matías Rojas de Racing de la Argentina, Villasanti de Gremio, Brian Ojeda del Nottingham Forest de Inglaterra, Miguel Almirón del Newcastle, Jesús Medina, como novedad, el hombre del CSK de Moscú, Celso Ortiz de Monterrey, son los volantes que fueron citados y enseguida seguimos. Lo de Medina también es toda una novedad, ya venía trabajando, es cierto, pero aparece citado. Estamos en comunicación con el señor Cipriano González, es el papá de Ángel González, la novedad en la nómina de Guillermo Barros Esqueloto para el combo de eliminatorias ante Uruguay y ante Brasil. Don Cipriano, ¿cómo está? Fabián te saluda acá en Radio Monumental. Hola, tranquilo, todo bien. Bueno, aparece en la lista de convocados tu hijo, está Ángel en la nómina de la selección mayor, don Cipriano. Sí, ahora, yo no me dije nada de él. Hoy no me dije nada de él. Él no te comentó nada, que había llegado la citación al club, no te contó, ¿te estás enterando ahora, don Cipriano? Ahora, yo estaba por lado y todavía no hablé con ustedes. ¿Y cómo anda él en el Porto? Contanos un poquitito, porque cuando estaba en Libertad obviamente le podíamos seguir un poco más, le tocó jugar en Primera División reemplazando a Martín Silva en partidos del campeonato. Contanos un poco cómo anda él en el Porto. Está bien, me dijo que él está bien, sin problema, está practicando su inglés y de historia. ¿Y anda jugando? ¿Tiene continuidad en su categoría? Sí, continúa. Lo de categoría. En las dos categorías, ¿se adaptó rápido? ¿Cómo? ¿Se adaptó rápido, digo, a lo que es Portugal? Porque muy chico, muy joven se fue. Sí, 18 años. ¿Y él convive allí con alguien, con algún familiar? ¿Está solo? ¿Cómo es su día a día allí en esta experiencia que tiene en Portugal, don Cipriano? Y él está solo en un hotel. Está todo hotel y todo. Él vive en un hotel. Él vive en un hotel, está solo. Y permanentemente habla con él. ¿Qué le cuenta de lo que es jugar en esas dos categorías del fútbol de Portugal? ¿Qué le suele contar él de su experiencia dentro de la cancha? Y él me contó que parece que no había nada acá y lo que todo mi mundo quiere, me dijo, puede quedarme acá, le dijo, ¿sabes? Ya con ese deseo de instalarse, de tener sus años en Europa y
y proyectarse aún mucho más, ¿por qué no pensando en un futuro inmediato pelear el puesto en primera división? Y esa es tu carrera. ¿Y qué siente ahora haber que citado a la selección? ¿Qué recuerdos le trae de sus comienzos, de un chiquilín que empezó a tener este tipo de sueños y que ahora se cumplen? ¿Cuál es su sensación como padre, don Cipriano? Y yo hablé con él tiempo y me dijo que, o sea, cuando tenía 13 o 14 años me dijo que ya está ahí lejos, todo lejos. Y yo le que acompaño, aparte de él, de acá en el centro, de apoyo, entonces. ¿De qué parte del país son ustedes? A ver si nos recordás, don Cipriano. Yo soy de Encarnación. De Encarnación. ¿Y cuánto tiempo estuvo en libertad él? Y yo le di a los 13 años le quedé en libertad y casi 4 años, 5 años de estar ahí en el club. Siempre en libertad, no estuvo antes en ninguna escuela de fútbol, antes directo a libertad. Bueno, en Encarnación estaba en Petirosi. En Petirosi. Sí, ahí está, ahí 2 años, más de 2 años. ¿Y con quién contactó? ¿Cómo fue para que llegue a Libertad? ¿Alguien del club lo vio en algún recorrido que hizo por el interior? Y Libertad hizo un recorrido por ahí con Encarnación y le vio Roberto Paredes. Roberto Paredes, sí, que suele captar muchas figuras jóvenes para tenerlo en Libertad. Y a partir de ahí empezó a hacer las formativas y hasta que se le dio en su momento jugar partidos en primera división. Y ahí había un torneo y se fue de Paredes de llamó y me dijo que le haya 10 pases, va. Y le pidió mi número, me llamó Roberto Paredes el otro día, me llamó y me dijo ya que después su pase, cuánto sale, cuánto ya. Recuerdo, don Cipriano, seguro que le viene en la cabeza en este momento el esfuerzo, eso de hacer el sacrificio, las horas de acompañar también al hijo, las prácticas, no hay frío, calor, que ataje de repente muchas veces la voluntad, el esfuerzo que uno tiene que hacer, pasar vicisitudes, o sea, todo eso hoy se ve reflejado en esta y premiado en esta convocatoria. Cuando tenía 7 años le llevé en la práctica, hacer la fútbol, hasta 13 años me fui de Venecia. Después ya vino una opción solo nomás y vino a probar y se quedó ahí. ¿Y qué fue lo más difícil de repente que les tocó y pensó en algún momento abandonar o eso no ocurrió en ningún momento? No, yo siempre le pregunto si de allá para venir en casa de no, la calle estoy bien acá y tranquilo de eso. Estoy bien acá, cuando tenía 14, 15 años de ebrio. ¿Y en la personalidad cómo es él? Él digo, está ahí bueno, callado, el más fuerte, el más. Digo esto nomás, don Cipriano, porque el arquero tiene que tener su carácter, tiene como dos extremos, o muy tranquilo, muy seguro, o de repente un carácter muy temperamental. Él es de los porteros muy tranquilos, al estilo Martín Silva. Claro, exactamente, muy tranquilo aquí en el país, y habla en la cancha sí habla, eso es lo que tiene. Está muy bien. Bueno, don Cipriano, vamos a estar atentos, a ver cuándo, bueno, dijiste todavía no te comunicaste con él, entonces todavía no sabes cuándo seguramente está llegando al país. No, me preguntó todavía, venimos, la vez pasada le llamó el técnico que ahí le preguntó cómo está jugando y eso es lo que me contó. Hasta ahí es lo que te comentó. Sí, eso me comentó. Está muy bien, don Cipriano, gracias por este tiempo y felicitaciones porque es cierto que es joven, todavía le falta mucho por recorrer, pero estar citado y estar trabajando con la selección es un paso más en la carrera como para que siga creciendo como futbolista, así es que ojalá sea con éxito en la continuidad de la carrera de Ángel. Un abrazo, don Cipriano, gracias. Gracias.
chicos. Adiós. Cipriano González, el papá de Ángel González. Estamos hablando de un chico que va a venir, va a tener la posibilidad de trabajar con la selección. Obviamente Anthony Silva es el titular, el chico es consciente también de que hablar de pelear un puesto en este momento seguramente no es lo que todavía está dentro del alcance, pero si el técnico te sigue, te ve, y esto tiene un poco que ver con lo que veníamos hablando ayer y preguntándonos, ¿qué hay en el futuro inmediato? Y es un chico que es cierto, está jugando en la sub-19, en lo que sería la reserva también, pero con proyección europea, lo que implica una preparación más que importante para él. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de las 9 sucursales y ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta las bases y condiciones en nuestras redes sociales como @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate a los resorts de todo el país para conocer más acerca de todos los productos y hacer tu pedido al WhatsApp 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Estamos con Nelson Zacarías para que nos comente un poquitito sobre Ángel González y sus inicios, cómo fue traerlo, tenerlo en libertad. Nelson, ¿cómo te va? Fabián te saluda aquí en Radio Monumental. Un gusto saludarte, Fabián, a vos y a todo el equipo de trabajo de este programa. Un gusto saludarles. Igualmente, aquí estamos con Denis Caniza, Jorge Martín Núñez, Francisco Pancho López, y la novedad, indudablemente, en la lista de Guillermo Barros Esqueloto, bueno, tiene 2 que se iniciaron justamente en libertad como novedad, Jesús Medina, pero lo de Jesús Medina uno ya presentía, entendía que en algún momento se tenía que dar por el nivel que demostró en Estados Unidos, ahora transferido al fútbol de Rusia. Pero lo de Ángel González, ¿qué nos podés contar de este chico de Encarnación, inferiores en libertad? Desde los 13 años, nos decía recién su padre, está jugando en el Porto en la sub-19 y ahora es arquero que aparece en la nómina y bajo la observación directa de Guillermo Barros Esqueloto. Bueno, nosotros teníamos un caso muy especial. Nosotros, no sé si recuerdan, teníamos el evento que hacíamos con la gente de Barcelona, y el centro de rendimiento Asfal, que estaba en Qatar, y él había clasificado para uno de los eventos, pero no se presentó porque en aquel instante estaba jugando con la selección internacional de fútbol de salón, era el arquero titular, y no se presentó para ese evento. Y nosotros teníamos un arquero en perspectiva que al final se fue y fichó por Olimpia. Entonces nos quedamos solamente con Hugo Rolón, que hoy gracias a Dios está haciendo también la temporada con el equipo principal de Libertad. Y entonces le dejamos ya de ver que yo tengo un arquero que no se presentó y solamente tenemos la opción de ir a buscarlo. Y finalmente a esa Encarnación, hablé con su profe, hablé con su papá y gracias a Dios pudimos ficharlo y él también yo ya realidad de convocatoria de la selección y una trayectoria, porque es un chico que se merece, está trabajando muy bien, un chico serio, yo integré la selección con el de la sub-17, con la selección paraguaya en un mundial. Entonces amerita seguramente cada vez que le vayan formando para un eventual torneo de más es la conclusión del muchacho. Sí, esa experiencia tiene en la selección, la juvenil, donde le tocó atajar con una camada más que interesante. También hablamos de la sub-17. Nos decía su padre, un chico tranquilo, buen chico, algo callado. ¿Cómo lo describís vos fuera de la cancha, de lo que te tocó conocerle? Ángel es un chico muy preparado, personalmente, un chico serio, trabajador, y gracias a la orientación que recibieron el profesor y Vargas, que fue su profesor más cercano en el trabajo de marquero, y el profesor siempre tenía condiciones, los que se tenía condiciones, y gracias a Dios me demostró y hoy en día hace por excelencia después de Danero se propuso a Libertad para seguir su carrera y ir a una formación mejor en Porto, en Portugal. Si tú vas a por la posibilidad de irte, hoy día yo creo que ese viajó un gran paso para que él pueda ser convocado a la selección. Pero él sigue siendo arquero de Libertad, es decir, su ficha sigue perteneciendo a Libertad. Sí, él
creo que tiene la opción de compra el Porto por él, y ha sido su carrera ahí. Esa es la manera que él había ido, y creo que Carlos Humberto Paredes hizo la gestión para que él pueda irse al Porto. Carlos Humberto, sí, que pasó por el Porto con mucho éxito en su momento. Bueno, Nelson, gracias por este momento. Queríamos charlar un poquitito más sobre Ángel González, porque es novedad. Recién decíamos, es un chico que no debe apurarse, puede estar hoy, puede no aparecer en la próxima, pero una vez que está en el radar del cuerpo técnico de la selección, yo creo que es muy importante porque todavía es joven y puede seguir aprendiendo. Creo que él se merece, porque es un chico trabajador, un chico humilde, y todos estamos felices porque somos católicos. Ojalá creo que le va a servir de mucho esta bella experiencia, y ojalá tenga la oportunidad de jugar también por ahí. Pero en integral, yo con esta gente de la selección mayor, ya es para darle un gran paso y una actividad para eso, para los clubes, y formándose como un buen arquero que esto lo va a hacer sin duda alguna en un futuro no muy lejano. Nelson, gracias, un abrazo. No, gracias a usted, y gracias por la referencia, y aprecio de siempre saludo a mis amigos que tengo la trayectoria en esta prestigiosa emisora y este programa tan escuchado. Muy amable, Nelson Zacarías, de las formativas de Libertad. ¿Cómo te va, Ángel? Felicitaciones, te saluda Fabián aquí en Radio Monumental. Hola, Fabián. Todo bien. Gracias a Dios. Todo bien. A ver, ahí está. ¿Cómo te va, Ángel? ¿Todo bien? Gracias a Dios, todo bien, maravilla. Bueno, la noticia, la citación a la selección nacional, ya venías hablando con el cuerpo técnico de la Albirroja. ¿Cómo se fue dando, Ángel? Contanos. La verdad que me sorprende, es algo que esperaba y trabajaba para ello, pero me sorprende. Y había conversaciones, pero nada oficial. O sea, vos ya tuviste contactos, te llamaron del cuerpo técnico, pero aún así no te imaginabas que ya para este momento iba a ser la citación. Y la verdad que no. Uh-huh. Hablábamos recién con tu padre y nos decía, suelo hablar con él y me dice que de Europa no se quiere mover, que se va a quedar mucho tiempo ahí, que su idea es proyectarse y seguir creciendo. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te está yendo en estos meses en el Porto, con la sub-19, con tu categoría? ¿Cuál es, digamos, este paso a paso, este proceso que estás llevando dentro de tu crecimiento? ¿Qué nos podés contar? Y la verdad que me siento muy cómodo acá. Me fui adaptando muy rápido al equipo, al grupo, al ambiente en sí. Y muy cómodo. En el torneo también nos está yendo muy bien. Así que, ¿venís jugando permanentemente? ¿Tenés continuidad? Sí, tengo mucha continuidad, gracias a Dios. ¿Y cuál es el cambio más rotundo, importante que notaste, con el que te encontraste una vez que te metiste al mundo del fútbol europeo? Y la verdad, lo dedicado que son todos, tanto dentro de los entrenamientos como en la vida personal, son muy dedicados en todos los sentidos. Uh-huh. ¿Cuándo fue la última vez que charlaste con Guillermo Barros Esqueloto? Fue ayer. Ayer. ¿Y qué te dijo? ¿Qué fue lo que lo que te manifestó el técnico de la Albirroja? No, me preguntó qué tal estaba, cómo iban los partidos y todo eso, nada más. ¿Y ni aún así te imaginabas que iba a aparecer tu nombre en la lista hoy? Y la verdad que no. Tenía la esperanza, pero estaba ahí. O sea, no te dijo nada antes, mira Ángel, prepárate, yo te voy a llamar, te quiero ver, te quiero tener acá con el plantel, con Anthony, con los otros arqueros. En ningún momento, ningún indicio. No adelantó nada. Mira vos, y se da la aparición entonces. Seguramente empezarás a ponerte en contacto con tu familia, con tus seres queridos, compartir esta alegría, Ángel. Sí, obviamente. ¿Y qué te dice la gente del club? Nada, está feliz, está muy contenta por esta convocatoria. También ellos esperan mucho de mí, así que la mejor manera de retribuirle todo eso. Primera vez en la mayor, pero ya tenés tu experiencia en la sub-17. Ya sabes lo que es ponerse la camiseta de la Albirroja y esa responsabilidad. Sí, ya tengo antecedentes con la 20, la 19, la 17. Así es. ¿De Libertad te fuiste jugando un partido en primera o cuántos, Ángel? Sacanos esa duda. Jugué 2 partidos. 2 partidos en la primera división. ¿Y vos seguís perteneciendo a Libertad? ¿Tu vínculo con el Porto de cuánto tiempo es o cómo viene la mano allí
En cuanto a lo contractual. Hasta mitad de año. Hasta mitad de año. ¿Y con la posibilidad de extender, eso ya lo venís hablando o lo manejás tranquilo? Lo manejo muy tranquilo, la verdad. Queda bastante tiempo todavía. Así que a disfrutar de todo. Pero tu deseo es seguir creciendo, como decía tu padre, no moverte de Europa tan rápido. Obviamente sí, seguir acá creciendo y tratando de aprender todo. Ángel, felicidades, te saluda Francisco López. Bueno, venís jugando habitualmente, venís siendo el titular, ¿y qué añadiste a tu juego desde que te fuiste? ¿Qué pudiste decir, o en este momento qué podés decir con respecto a avances que tuviste en tu posición? ¿Qué nos podés contar? Y la verdad que fui creando más jugadas ofensivas, saliendo desde el arco brillante. ¿Tenés buen juego con los pies? Sí. ¿Te pide justamente el técnico también eso allí del club, poder ser una alternativa a la hora de manejar un poco con los pies las situaciones? Sí, se utilizan mucho los arqueros acá y se necesitan mucho de los arqueros para salir de presión, para crear ya jugadas allá adelante en 2-3 toques. ¿Cuánto de altura? 1.90. 1.90. La salida es, supongo, uno de tus fuertes con esa altura, ¿no? También. Sí se podría decir. Ángel, hablábamos recién con tu papá y decía, mucho pasamos, fue prácticamente de los 5 años yo le llevaba a la práctica. ¿Te viene todo eso también seguramente en este momento a la cabeza? Todavía no caíste del todo, vas a estar en el grupo de la selección mayor. ¿Qué nos podés contar de lo que recordás? Porque es prácticamente el sueño del pibe esto que te está pasando. Contanos un poco cómo lo vivís y esos sacrificios que hacías, lluvia, frío, calor, o sea, todo lo que tuviste que pasar para que llegue este momento. Y la verdad que sí, tipo, si uno se pone a pensar, recorrió mucho, pasé por muchas cosas. Estando en libertad, muchas veces faltaron cosas. Y desde los 5 años prácticamente, muchas veces no había para el pasaje o algo así, toca ir a dedo y muchas cosas. La verdad que es el sueño del pibe, así como se suele decir. Y me llena de orgullo a mí y a mi familia también. ¿Tenés un espejo, digo, en el que te mirás y decís, bueno, me gusta este estilo de arquero, me gusta? ¿Tenés un ejemplo, alguien a quien admirás de repente en el arco? Y miro mucho a Ter Stegen, a Ederson, también a Neuer. ¿Y con qué esperás encontrarte, digo, ahora con tu llegada a la selección? Con mucha jerarquía en los compañeros, obviamente, con jugadores con mucho vestuario. Espero poder ayudarles y que también poder aprender mucho de ellos. Ángel, ¿tenés entrenamientos con el plantel profesional de Porto también, o solamente con tu categoría y con lo que sería la reserva, o también entrenás con los de la primera? Aún no me tocó aún, pero sí con el segundo equipo. Con el segundo con equipo. Sí. Está muy bien. ¿Quién te representa? No tengo representante oficial, me manejo con mi tío. ¿Con tu tío? Sí. ¿Y cómo se llama? Rubén Morales. Rubén Morales. Él es el que te asesora, te acompaña, está de cerca a la hora de tener que negociar algunas cuestiones. Exactamente. Está muy bien. ¿Cuándo venís al país? Aún no tengo nada dicho, así que la próxima semana, entre el lunes a más tarde. Bueno, eso tendrá que seguramente comunicarte Justo Villar, alguien más de la selección. Ángel, que sea con éxito. Un abrazo aquí desde Radio Monumental. Es un paso importante en tu carrera porque sos joven, tenés mucho por aprender y estar con la selección seguramente será de crecimiento para vos. Claro que sí. Un abrazo grande y muchas gracias por el espacio.
Abrazo grande. Ángel González, la novedad en la lista de Guillermo Barros Esqueloto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Más ofertas, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julián Miranda, Cueto y General Caballero en San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmense al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio a 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contactá con nosotros al 443-600 o visitanos en redes como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. 13:09. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando del Amor y próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Desde ahora Upisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Encontrarlo en los principales supermercados del país. Upisa, el momento especial es ahora. Charlábamos con Ángel González, la novedad en la lista de Guillermo Barros Esqueloto, joven arquero de 18 años, atajando en la sub-19 en la reserva del Porto. Dijo hasta aquí no entrenó con el plantel profesional, pero aún tiene contrato hasta mitad de año y su idea es seguir allí en el viejo continente. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñada para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda la vida con vos. Shorty Beef es la carne 100% chaqueña, es la marca que a la hora de hablar de un buen asado suena fuerte y es Shorty Beef. Por eso, buscanos en cualquiera de los 18 salones de venta de la cooperativa Chortitzer. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Juan Ignacio González es el nuevo arquero que tiene Sol de América. Se acopla al conjunto que dirige Juan Pablo Pumpido y nos atiende aquí en Fútbol a lo Grande. Juan Ignacio, ¿cómo te va? Te saluda Fabián Sanabria, esto es Radio Monumental. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabián? Un gusto hablar contigo y con todos por ahí. Muy feliz, la verdad, contento de llegar a Sol de América, con muchos retos por delante en este campeonato, así que feliz de estar acá. Queremos conocerte un poco más. Lo primero que te consulto, porque uno empezó a indagar, a observar, ¿tenés la doble nacionalidad? Naciste en Uruguay, sos uruguayo, pero también con la nacionalidad mexicana. Correcto, tengo la doble nacionalidad, sí, nací en Uruguay, pero de muy chico, a los 10 años, 11 años me fui para México, así que mi formación futbolística es en México y bueno, estoy casado con una mexicana, tengo una nena mexicana, entonces tengo la doble nacionalidad, sí. Y contanos, ¿cómo ha sido tu carrera desde tus inicios hasta esta llegada tuya a Sol de América, Juan Ignacio? Bueno, mire, como te decía, me formé en México, principalmente en Tecos y en Cruz Azul. Tuve la formación ahí hasta las divisiones previas a Primera División, hasta allá se llama Sub-20, la que viene a ser la reserva en otros países. Y bueno, después pasé por varios equipos de la B y de la C, que en México son clubes que tienen siempre proyección a ascender. Después pasé por Plaza Colonia en México, en Uruguay, Plaza Colonia, y bueno, Sudamérica, que llegué hace 2 años a Sudamérica estando en la B, ascendimos a la A y bueno, tuvimos un campeonato importante el año pasado en primera, y bueno, ahí se da la llegada acá a Sol de América. ¿Y cómo se dio justamente esa llegada? ¿Contactaste con quién? ¿Quién te habló de la posibilidad? ¿Surgió por parte de la gente de Sol? ¿Alguien acercó tu nombre a Sol? ¿Cómo fue el vínculo para que finalmente llegues aquí al danzarín? Bueno, se fue por medio de mi representante, que es Fernando Pavón, que también seguramente conozcan a Francisco da Costa, que estuvo acá en Sol de América, por medio de él tuvo un acercamiento, bueno, y llegamos a un acuerdo, les gustó la idea, mis características, y bueno, acá estamos. ¿Vos llegás como jugador libre, negociaste directamente con Sol o cómo se da lo contractual? Sí, negociamos directamente con Sol,
por medio de Fernando, como te digo, y llegamos en condición de libre, sí. ¿El Sol compra tu pase, es a préstamo? ¿Cómo es la cuestión, Juan Ignacio? No, lo hicimos por un año en calidad de préstamo, pero libre, o sea, no hubo una compra del pase como tal. Entiendo, está muy claro. Y contanos tus características, ¿cómo sos como arquero para ir conociéndote un poco más antes de empezar a verte una vez que inicie el campeonato aquí? Bueno, me gusta jugar mucho con los pies, soy un arquero que siempre está de apoyo para el compañero, siempre le doy la posibilidad de que pueda jugar conmigo, de intentar salir jugando, eso, bueno, nos adaptaremos a la forma que Pumpido quiera, pero es algo que me caracteriza. Y después, bueno, atajar, me gusta mucho el tema de atajar bajo el arco, ir, volar, yo que sé, mucho en ese sentido. Me considero un golero bastante potente y esas más o menos son las características con las que más me referencio. ¿Qué referencias te dieron de Sol de América como club? No, un club muy organizado, que bueno, me dijeron que es un club que trabaja bien en todas sus áreas, que está creciendo mucho, que ha crecido mucho en estos últimos años y bueno, que tiene una oportunidad importantísima de jugar una Copa Sudamericana, sin dejar de mirar que uno de los objetivos tiene que ser también dejar atrás el descenso, darle esa tranquilidad al club de dejar atrás el descenso y mirar hacia arriba siempre, ¿no? Mirar en lo que se puede dar, mirando hacia arriba, tanto en Copa como en el torneo local. Uh-huh. ¿Tu vínculo ya firmaste y inmediatamente te pones a disposición de Pumpido? Estamos esperando el resultado del hisopado. Yo para viajar me hice hisopado, negativo por supuesto, para poder viajar, pero en las autoridades en Paraguay te piden un hisopado más dentro de Paraguay que de resultado negativo. Así que hoy de mañana temprano me hisopé, estoy esperando ese resultado del PCR, el contrato ya está firmado. Así que bueno, ni bien tengamos ese resultado, poder sumarme a los entrenamientos. Juan Ignacio, gracias por este tiempo. Esto es Radio Monumental, Fútbol a lo Grande. Bienvenido al país y que sea con éxito. Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo para todos por ahí y bueno, estaremos en contacto, cualquier cosa a las órdenes. Muchísimas gracias. Juan Ignacio González es el nuevo arquero que tiene Sol de América. ¿Sabías que con Bancoop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones de guaraníes a una tasa de 6,9% y seguro gratis por un año? Contactá con Bancoop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancoop, un banco con raíces. La Agrícola S.A. de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catueté y San Cristóbal. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada del Paraguay. Ello Puy Supé Quitadol. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresá a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. 13:16. Pechumilas, crujientes y doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como vos y sponsor del Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Avenida Eusebio Ayala, casi R y 2 de Mayo en Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando usted necesite materiales para la construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram, Ferropar S.A., 39 años construyendo contigo. En instantes repasamos la nómina del Albirroja. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% en todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacia Catedral. Desde 1905, amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés. Aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga, al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. 13:18. En la Caja Mutual puedes empezar a construir
construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria con aportes mínimos desde 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000, Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembuí, Ciudad del Este y Encarnación. También estamos en Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. 13-18, ya seguimos. MediLife, queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuentos de hasta el 75% en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386. MediLife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, decidí Impaco, con más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes sociales como Impaco PY. Apostale a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.la, apostá legal, apostá sin riesgo. Decíamos de la nómina de la selección y quedamos debiendo los atacantes. Cuando hacíamos el repaso salía el contacto de los delanteros: Antonio Sanabria, Luis Amarilla, Brian Zamudio y Carlos González. Haciendo un repaso rápido: Anthony Ángel González los arqueros, Gómez, Rojas, Junior Alonso, Balbuena, Alderete, Escobar, Arzamendia, Martínez los defensores. Allí me parece que no hay novedad alguna. Richard Sánchez, Cubas, Matías Rojas, Villasanti, Brian Ojeda, Almirón, Jesús Medina, Celso Ortiz, que vuelve a estar, Tony Sanabria, Luis Amarilla, Brian Zamudio y Carlos González. ¿Qué conclusión sacamos de la lista que dio a conocer el técnico? De los jugadores del exterior faltan los locales: Denis, Jorge, Pancho. Repite Matías Rojas, por ejemplo. Sí. Que había estado con él en la primera convocatoria. Ortiz, creo que con relación a esa lista no hay mucha sorpresa. Jugadores con mucho recorrido, mucha trayectoria ya también, muchos partidos encima. Lo de Jesús Medina, que me parece le puede llegar a dar alguna que otra frescura. Y me parece que la gran novedad está allí. De la lista anterior, perdón, Sí. ya que tocaste ese tema y hacemos referencia: Gerardo Ortiz. No está. No está. Después repaso los defensores. Y están todos los que fueron citados, sí, faltan los locales. Entre los volantes no está Morel, que venía siendo citado normalmente. Sí. Jorge Morel. Después Cubas está, Villasanti está, Matías Rojas. Brian Ojeda repite, que ya había estado, sí, aún sin debutar en ese momento en su equipo, había sido citado, ahora ya tiene partidos encima. A ver un poquitito. Y sí, Almirón, Tony Sanabria, Carlos González, Luis Amarilla. Y la ausencia de Morel, La ausencia de Jorge Morel, como novedad, porque venía estando incluso siendo titular en los partidos de la selección, ya con Berizzo. Sí. Hay que ver a qué se debe. La verdad que no imagino hacia dónde o por qué la razón de la ausencia de Morel, que es un jugador que te puede llegar a dar una mano en cierto momento de los partidos, sobre todo mirando un poco el rival que tenemos enfrente, que es Uruguay, que es muy físico, porque Morel es un jugador bastante de envergadura importante. Después, para la media cancha allí necesitamos, como decía Denis la vez pasada, jugadores que pisen fuerte, jugadores que pisen con carácter ese medio, porque se viene Uruguay que también se va a jugar lo suyo, y ni qué decir contra Brasil en el próximo combo. O sea, ¿qué les parece la lista? Y la lista no tiene novedades con relación a las últimas, exceptuando algo que era ya previsible y que por el rendimiento que estaba teniendo en su club allá en la Liga de los Estados Unidos, en la Major League Soccer, Jesús Medina ya estaba pidiendo pista y se concreta más la novedad del chico que está jugando en el Porto, el arquero. Después son los que habitualmente eran convocados, entonces es reforzar la idea que seguramente en este tiempo, ya que los tiene a disposición el profe Guillermo Barros Esqueloto, a ellos con más tiempo de convivencia y charlas, aparte de lo poco que van a entrenar en campo, esperemos que pueda ir redituándonos en estos dos compromisos
resultados interesantes. Hay un jugador que tiene una regularidad notable en su equipo en México hace tiempo, de él hablamos ya en la convocatoria anterior porque había estado, y en la selección parece no encontrarse, no sé si decir cómodo, no encuentra, no sé si el estilo no le favorece. El caso de Celso Ortiz, ¿qué tiene a favor? ¿Qué le puede dar Celso estando bien de lo que juega en su equipo para esta selección? Porque lo vuelve a convocar. Sí, con relación a qué nos parece la selección, la convocatoria, a mí me sigue preocupando todavía digo porque vengo diciendo hace como 3-4 meses atrás, la media cancha es muy blando nuestra media cancha, todavía no encontramos hombres que puedan derrochar energía, hombres que puedan marcar. Afuera, Denis. Yo no sé si afuera tenemos a alguien que pueda, salvo Morel. Por eso, yo no sé el técnico, no soy nadie, ¿verdad? Pero digo nomás, es una opinión mía. Tu opinión vale, a lo que claro. Voy es que ese jugador que vos decís, no sé, por ahí del plano local, no sé quién también. No sé, tipo, el trabajo de los técnicos, de que tienen que buscar a alguien que pueda dar otra cosa más en esa media cancha de nuestra selección, porque todas las selecciones que vinieron aquí en Asunción prácticamente se pasearon. En la era Berizzo, me recuerdo Colombia aquí hizo lo que quiso en esa media cancha, no marcaba a nadie. Entonces tiene que tener muy en cuenta eso nuestro nuevo entrenador para que tanto la defensa paraguaya no sufra como también nuestros atacantes puedan ser surtidos por la media cancha. Lo de Celso. A mí me sigue llamando la atención como hay jugadores que en sus equipos son en figuras capitales y en la selección como que le cuesta adaptarse. ¿Qué tiene a favor? ¿Qué nos puede dar Ortiz si realmente encuentra su lugar en la selección? Y es un jugador de primeramente muy buena técnica, de asociarse bien para hilvanar jugadas de ataque, lectura correcta del juego y para jugar en el fútbol mexicano eso es fundamental porque ellos tienen un estilo muy arraigado de jugar y salir de manera prolija, pasando defensa, medio, ataque, entonces eso le ayuda bastante. Ahora definitivamente para nuestro estilo se le complica un poco en el caso que tenga que ser un volante central único. ¿Por qué? Porque lo que comenta Denis, que nosotros necesitamos muchas veces un volante de corte y también de quite, que es muy difícil hoy encontrar. Nos damos cuenta que analizando los nombres del exterior nos quedamos con Morel, que no es convocado hoy, pero seguramente el técnico ya tiene analizado, pensado y estructurada la manera en que va a utilizar a estos nombres, por ende deja de lado la cuestión física y va más por el juego. Entonces considero que va a tener ahí un doble volante, me imagino, en el caso que tenga que utilizar este tipo de futbolista que nombramos, que es Celso Ortiz, de muy buen presente en México. A Denis no le gusta. No hablo de Celso, hablo de un medio blando, no hablo de Celso. No me gusta, pero claro, vengo repitiendo hace mucho. En general, de un y medio... los resultados están a la vista, Fabián. Hemos perdido muchísimos puntos. Jugamos lindo, sí, todo lo que quiera, pero no ganamos partido. No te sirve de nada. ¿Y de qué te sirve? No te sirve de nada. Ahora apuesta, así como decía Jorge, apuesta al juego, no a lo físico. Ahora, tendrá tiempo de trabajo para que se vea lo que quiere del juego. Vuelve la tan esperada Semana Naranja de Tupi con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Hasta el domingo 16 de enero vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas. Te esperamos en nuestro showroom de lunes a sábado de 7:30 a 18. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. La gente sabe. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. 1327. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresá a unisal.edu.com.py.
La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribirnos al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Morel no estuvo contra Colombia por acumulación de tarjetas. Ausente. Sí. Entonces no es una cuestión de... Porque además si estaba suspendido por un partido, igual uno se imagina que si lo quería tener en la lista, lo podía haber tenido para el partido contra Brasil. Digo nomás la aclaración porque tampoco, como fue suspendido en varias ocasiones por acumulación de tarjetas, puede confundir, pero él cumplió la sanción justamente en el último partido contra Colombia. Estuvo ausente por ese motivo. Así es. Y tampoco es una cuestión de que viene parado, porque si vamos al caso todos vienen parados. Con ese concepto. Claro. Exactamente. Invierta en bienes raíces en la urbanización Latania de Campo 9, la ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay. Urbanización Latania, en una zona exclusiva para tener tu negocio o casa propia, frente a la terminal de ómnibus, a una cuadra de la ruta número 2, kilómetro 211. Consultas al 0972-182-020. Latania, bienes raíces. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Con Asismed consulta de manera segura con el call center médico sin salir de tu casa. Podés realizar consultas sobre clínicas médicas, síntomas respiratorios, consultar tus resultados de estudio y todo desde la comodidad de tu casa. La línea habilitada para WhatsApp o llamadas 021-288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. 1329. Los amigazos son como un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa, por eso te recomiendan la cocina Tokyo Dallas con el pacto de confianza NGO. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda es parte de tu vida, una vida llena de ricos sabores. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Tu billetera personal está en todo el país. Podés pagar en los mejores comercios con el post de Infonet y recibir hasta 1 GB de regalo. Mucho más fácil, cómodo y rápido. Billetera personal, tu billetera en todos lados. El 82666611 tiene algunos mensajes. Dice, yo recuerdo que Tempeteró jugó un campeonato oficial con 2 infantiles como zagueros centrales, Juan Anastasio Caballero con 16, Juan José Aranda con 15 y se mantuvieron como titulares. Esto en relación a Rubioño, lo que hablábamos al principio del programa con Carlos Humberto, de apostar a los juveniles y tener paciencia. Edgar envía el mensaje. Dicho sea, Carlos Humberto Paredes fue el gestor para llevarlo a Ángel González al Porto. Sí, lo que decía Nelson. Sí. Zacarías de las formativas de Libertad, lo que nos contaba, como nexo, atendiendo a que jugó ahí. No firma, dice, no será por acumulación lo de Morel, no, recién aclarábamos justamente, él fue suspendido contra Colombia, ese último partido no jugó por ese motivo. El mediocampo de nuestra selección jamás tuvo conexión, entendimiento y seguridad por sobre todas las cosas. Saludos desde San Lorenzo. Otro mensaje que llega al 8266-6611. 13:31, mirando para el partido como local, porque Guillermo buscó alternativas. Contra Colombia, por ejemplo, no jugó Robert Rojas de lateral. Robert Rojas terminó jugando muy bien de lateral en River. ¿Es para seguir apostando por él? ¿O por características ustedes imaginan Beto Espínola, otra opción allí para jugar sobre ese sector contra Uruguay de local? No, yo no veo otra alternativa. ¿A vos te gusta Robert? Robert yo creo que también le va a convencer al técnico y le va a poner frente a Uruguay. ¿Y vos, Jorge? Y Robert funciona muy bien como lateral en River, con Marcelo Gallardo, que tiene una manera, y eso le da confianza, se lo nota muy seguro en su juego allá en el fútbol argentino. Acá lo hizo de manera correcta, pero tuvo algunas que otras cuestiones que hicieron que ese sector derecho por el momento sea vulnerable. Esperemos que todo este rodaje que ya está teniendo allá con River, acá el técnico de la selección lo pueda reforzar por sobre todo y que tenga esa misma performance que está teniendo en River, porque allá lo está haciendo de muy buena manera, y si eso lo traslada acá sería ideal. Con sondeos, dicho sea de paso, contaba la prensa argentina, apareció Roma, apareció Lazio, estamos hablando de los dos equipos de la capital italiana, y aparentemente el Atalanta es otro que se sumó también dentro de las consultas para una futura transferencia de Robert Rojas, que tiene, según lo que publicaban no hace mucho, la cláusula más alta
dentro del plantel de River en este momento. Ni siquiera Álvarez, que es su joyita, tiene la cláusula tan alta como Robert Rojas. Se habla de unos 25 millones de dólares que tiene que poner el equipo que hoy lo quiera llevar al jugador de la selección nacional. Fíjate en los premios de CNT en el Pozo Grandioso, una robusta pickup Fiat Strada Adventure más una lancha Fokker diseñada por la Porsche, 100 millones más un Volkswagen Gol 0 kilómetro en la doble chance, 700 millones de guaraníes más una Hyundai New Santa Fe en el Pozo Poderoso, y por número de cartón salen sí o sí 100 premios en efectivo, 3 generadores eléctricos cabinados y 2 automóviles Volkswagen Gol 0 kilómetro. Anímate a soñar, CNT por solo 10.000 guaraníes, Cheporemoy. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes como Colegio Iberoamericano o ingresa a ibero.edu.py. Estaciones Shell en todo el país, te podés cargar los combustibles más avanzados en Asunción, Mariano Roca Alonso y Luque. Hay sorpresas y regalos para los primeros clientes. Llená el tanque con los mejores combustibles Shell. Volvé en un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes. Que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia, movement that inspires. 82-66-66-11, Derlis González, Anthony Silva y 9 más tendría que ser la selección. Lastimosamente el COVID no nos libra de la mafia Harrison. Bueno, qué mezcla hizo acá. Saludos compañeros siesteros, Félix Pombero Galloso. Pancho me podría decir su 11 ideal para la selección, dice. Bueno, más adelante hacemos la aclaración y volvemos a informar que aquí no están los locales todavía. La nómina que se dio a conocer hoy tiene que ver con los jugadores del exterior. Con relación a eso, Fabián, uno mira, reitero, teniendo en cuenta los 2 partidos que se vienen, porque Uruguay es una selección muy física. O sea, Uruguay es, aparte de juego, es choque, ir a raspar. Últimamente mucho juego no tiene, pero nunca perdió el rasgo de ser un equipo fuerte. Y esta media cancha o estos jugadores que tenemos de afuera, falta acoplar los de adentro, es cierto, pero también no mira adentro y dice, ¿y quién podría ser? Con ese rasgo. Lucena es un habitual de la selección. Es un habitual. Después, ¿quién otro puede aparecer? Porque en el medio sector no. Florentín. Recurrir a Florentín, que ya lo tuvo y no lo utilizó el propio Berizzo, ¿verdad? No, en su mejor momento. Es otro volante que podía haber estado, al ser ya jugador de Vélez y no estar entre la lista de los jugadores del exterior. Quiere decir que para este combo al menos queda al margen. Hay que ver en un futuro si llega a tener ritmo de juego en Vélez. Es un jugador como para volver a mirar, indiscutiblemente. Pero después en el plano local, jugador con qué característica. ¿A quién? Olvídate de los que vienen estando, Denis, pero si vos tenés que poner un nombre de los que están jugando hoy en el fútbol paraguayo, decís, este tiene que estar en el medio campo. A vos que te gusta un volante central, los fuertes, de los que marcan presencia. Y mirá que nosotros dijimos para el combo anterior llevarlo por urgencia a Riveros. Ya se me van a decir, sabe que está pasado de edad, todo lo que quiera, pero en ese momento era el indicado para estar en la media cancha de la selección. Le iba a aportar algo. Para mí, no sé si hoy en día es bueno convocarlo, ¿verdad? No sé si Pirida Mota, cómo estaría, por eso, no sé cómo estaría, de diferentes características, más de recuperación de pelota. En un buen estado físico y con continuidad, yo creo que es un jugador que en algún momento tiene que realmente ser un volante importante para la selección. Lastimosamente hasta aquí no se terminó asentando como nos imaginábamos. 82-66-66-11, ¿cómo se va a conseguir resultado diferente con los mismos de siempre? Soy Alex, saludos muchachos, dice, y agrega una consulta Caniza, ¿qué piensa de Richard Ortiz? Dice, ya que estás hablando del medio. Un mensaje más y nos vamos a Diego. ¿Qué tal chicos? El medio de la selección no tiene un jugador con lectura de juego. Para mí Cristian Riveros o Richard Ortiz tienen que ser el volante central. Ahí está consiguiendo un poco con la lectura de Denis Caniza el mensaje de Fabio. Ya seguimos. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta un nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Tená, con empedrados, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes como La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos.
Base, cuida el agua de tu piscina con una amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, cloros algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py o seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. En Electroban tenemos el calor bajo control con increíbles precios. Llévate un aire acondicionado Haustec de 12.000 BTU a solo 2.221.000 guaraníes con 3 años de garantía y soporte de pared de regalo. Además, pagando con tu tarjeta de crédito tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellas personas que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada, lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. La avenida San Martín es territorio de Erimark, la avenida Eusebio Ayala, así como la avenida Mariscal López también son territorio de Erimark, donde vas a encontrar accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, por eso cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugá de local y sumate al equipo, cargas Supra 95 Copetrol, ¡vamos! Mientras que se les siga convocando jugadores que ni clubes tienen, que ni siquiera están jugando de titular, otros como en su equipo, el carnaval y la joda y los negociados en la selección no va a terminar. Más mensajes al 82666611. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a Randalias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor. Husqvarna, la marca con respaldo y garantía para tu motocultor. Encontrarlos en Chacomer y su red de distribuidores de todo el país. También podés comprar online en chacomer.com.py. Husqvarna, el poder de la transformación. Sin novedades en la selección, más de lo mismo. Esqueloto armando un medio sin jerarquía ni personalidad y lo peor, sin fuerza, y una delantera sin fuerza en el área. Es otro mensaje, el teléfono con final 422. Más mensajes que llegan al 82666611. Buenas tardes. Richard Ortiz debe ser el volante central por el nivel que demostró en los últimos partidos y Robert Morales es más que todos los delanteros que tenemos, dice. Bueno, vamos a ver en la nómina local a ver qué nombres aparecen. Aprovecha nuestros megas descuentos de Punto Farma. Hoy viernes 14 de enero tenés hasta el 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 410 puntos del país o realizar tus compras vía web o si no llama al delivery 61 61 000. Mega descuento en Punto Farma. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también en la aplicación Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Buenas tardes, estoy de acuerdo con Denis Rivero, sí para la selección ahora. Richard Ortiz, soy Juan Ortiz de Luque, dice otro mensaje que llega al 82666611. Richard Ortiz en su mejor momento no aportó nada en la selección, no es jugador de la selección, dice este mensaje. Final 888. Mini Empeño, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeños a la mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral, Concepción. Resfrío, congestión nasal, Mentovic ungüento descongestiona, despeja y alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic alivia y mejora, es un producto de Laboratorios Indufar. A partir de ahora encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Asociate al Club Sol de América a partir de 2022 con precios mensuales, juvenil hasta 17 años, 30.000 guaraníes, activo 18 años en adelante, 50.000 guaraníes y familiar, papá, mamá y hasta 4 hijos, 120.000 guaraníes. Comunicate al 370-712 o seguinos en redes sociales como @Sol de América PY. Sol de América, tu club del verano. En el medio podría ser Cristian Riveros, Richard Ortiz y Richard Sánchez, dice. Este más o menos va hacia el estilo de Denis Canice, lo que quiere, un medio bastante duro. Raúl Ortiz envía el mensaje, buenísimo el programa, dice. Mirando, ¿qué pasa, Pancho? No, digo, estamos mirando mucho Uruguay, después nos toca a Brasil. Y tenés de corte defensivo, tenés para cortar el juego, los circuitos ahí contra Brasil. Brasil va a jugar ligerito, tranquilo, ya clasificado. La pelota es lo que va a hacer. Los jugadores del plano local van a estar a la falta de ritmo. Para mí ninguno va a estar a la altura de la exigencia del partido. Hay que apostar por los jugadores del exterior que vienen jugando, dice este mensaje final 5746. Es a lo que venimos hablando de la cuestión del calendario que no ayuda mucho.
No vuelve el bloque del Recordman, pregunta aquí 524 su final. Vamos a ver, mañana probablemente sábado. ¿Sábado? Sí. Con música incluido. ¿Eh? Con música también. ¿Ese es tu pedido? También, sí. Va a ser así. Creo que la APF están mal, no funcionan estos convocados, nos espera la eliminación. Saludos, soy JC de Limpio, dice algunos mensajes al 82666611. ¿Hasta cuándo vamos a aguantarle a Villasanti? Bueno, Villasanti tuvo su momento bueno en la selección, hay que ver cómo llega después de lo que pasó con Gremio, pero es un jugador que es considerado. Buenas tardes, es impresionante cómo le siguen convocando a Cuba teniendo tantos jugadores buenos en el ámbito local como Riveros, dice, y ni se compara, final 3-16. Bueno, vamos a ver qué hay del ámbito local cuando salga la nómina de los jugadores citados del fútbol nuestro. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta las bases y condiciones en nuestras redes sociales @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ven a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores de Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Buenas tardes, ¿qué tal? Excelente programa. Y coincido con el oyente que envió el audio anterior. Yo soy cierrista y les quiero a los Romero, pero no tienen club. Es una falta de respeto convocarle o no convocarle a jugadores que sí tienen club y están en ritmo. Asegura la salud de tu familia con la medicina prepaga SPS. Elegí el plan que se adecua a tus necesidades y accede a la mejor cobertura de salud. Comunicate al 248-8500. SPS, seguro abierto a todo público. Asado y Fútbol Álamo, porque si es vino es Álamo. Distribuye y representa Fruto de los Andes. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo, en sus versiones Naked, Motor, Touring y Scrammer, con la mejor garantía de 4 años sin límite de kilometraje. Representan Paraguay IMAC. Conocelas en el showroom de la avenida Boyani 7133, casi Facundo Machaín. Forever Ducati. Estoy hablando de un medio con personalidad, de que no tenemos peso en el área. Jugadores con lo que no tenemos. Desde ahí lo que hay que empezar. Traerle al mago que quiera, no va a poder armar nada con nuestros jugadores. ¿Opinan los oyentes? Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre, en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia y su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Ligio Ayala, teléfono 319.000. Salud Protegida, disfrute más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en Facebook e Instagram, Control Feel Make Feel. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Zika soluciona sus problemas y vos descansás. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Enterate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. ¿Por qué no hablan de Pica Lucena? Dice, y Lucena yo creo que va a estar en la selección. No. Sí, pero este es hay que explicarle al oyente que... Otra vez, sí. No, pero estos son los de afuera. Cuando hablamos de alternativas, nosotros hablamos de los que habitualmente no venían siendo convocados, porque Lucena es una fija en la selección, ¿no? Eso no, creo que no se discute. De caso no es suficiente jugador fuerte para el mediocampo, dice, se come el medio solo. Richard Ortiz y Rivero están acabados frente a Pica Lucena. Lo de Lucena en la selección no, ni siquiera es motivo de discusión, por eso no lo citamos. ¿Es Pica con quién? Sí. ¿Es Lucena con quién? El físico de Cuba no convence, más chico que Cacu, dice, tiene dominio pero el físico no le ayuda. Soy Ricardo, saludos. Ojalá Riveros vuelva para estas últimas oportunidades, dice entonces Ricardo en su mensaje. Hay muchos. Buenas tardes, Richard Ortiz tiene que ser el patrón del medio campo de la selección, falta uno con su temperamento, jerarquía y experiencia. Muy bueno el programa, dice Edgar Vega, siguen llegando los mensajes. ¿Qué se hizo del niño? Dice, seguro está con la garota en alguna playa. No, tranquilo, el niño se está cuidando, vuelve Dios mediante el día lunes. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la avenida Eusebio Ayala, 1751, casi Kubitschek, o llámenos al 021-729-6060. También estamos en Facebook y Twitter.
Todo lo que querés para tu hogar podés encontrarlo en IOIO y sin salir de tu casa. Ingresá a ioio.com.py, heladera Midas, 300 litros a solo 1.823.000 guaraníes. Aclaramos que es para mensajes, no para llamadas. No insistan con llamar al 82666611. Fuerza Jesús Medina. Podrá aportar mucho, dice este mensaje con final de número 059. ¿Y dónde lo ubicamos a Jesús Medina en el esquema de Barros Esqueloto? ¿Por la izquierda? Por la izquierda. Salvo que quiera jugar con una especie de extremo. Almirón también ponerlo está ahí. ¿Y cómo? Por eso. Ahí está Miguel misma Almirón. Característica Almirón tiene. No sé algo, si la algo misma similar. característica, pero... ¿Y dónde juegan? Es más, lo veo más... de otra característica, lo veo más... A ver... con mucha más profundidad y mejor toma de decisión, inclusive a Jesús Medina que a Almirón. ¿Te gusta Medina, Jorge? Sí, futbolista interesante. Lo vi en la final de la Major League jugando pierna cambiada. ¿Por la derecha? Sí, por la derecha. Y lo bastante bien. Con el esquema que habitualmente utiliza Guillermo Barros Esqueloto, Sí. podría caber a la consulta que hacía Pancho, ¿qué lugar podría ganarse él con esas características que Y tiene? tendría que ser justamente jugando pierna cambiada, tipo un extremo por derecha mentiroso, pero sabiendo de que tiene otras características, es más de juego, no tanta verticalidad. Lo he observado jugando de esa manera cuando ganaron el título el año pasado ahí en la Major League Soccer. ¿Te gusta Jesús Medina? Sí. Drásticamente podemos cambiar de tema. Hay un jugador que me gusta muchísimo jugando con pierna cambiada. Y en la Premier, mi equipo Liverpool. El egipcio Salah. Ah, sí. Un crack. Exacto. Por cierto, está por renovar por Liverpool. ¿Sabe cuánto va a ser el salario de él? Casi $500,000 semanales va a cobrar. ¿A Denis no le gustaba El el tema de egipcio. salario cuando jugaba y ahora miren que No, me interesa ese jugador, me interesa, por eso le sigo ¿Cómo mucho. el salario lo que te... ¿En qué salimos? Mira ahora el récord, man. Olvídate de la fibra, se ahorra tu tiempo a través de Visión Digital. Podés pagar las cuotas del auto, el seguro médico y hasta la Universidad de los Chicos. Para más info, escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humano. Seguro que les conviene Seguros Chaco, Avenida Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de Mburucuyá Frutica. La más fresca combinación, es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Mburucuyá. Ya conoces toda la línea de productos para el descanso de Super Espuma, desde almohadas y cubrecolchones hasta juegos completos de somiers. Te esperan para que vivas más despierto con 45 años de experiencia en el rubro del descanso. Acércate a los restaurantes de Super Espuma o haz tu pedido al WhatsApp 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. 1351. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabes dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto y General de Caballero en San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Evidentemente a los dirigentes empresarios no les interesan los resultados más que mostrar sus jugadores para el negocio, una burla al pueblo paraguayo, dice otro mensaje, otro por acá rapidito. Buenas tardes, Fútbol a lo Grande, consulta, no le van a convocar a los jugadores de Olimpia, un saludo de Loma Putá, Víctor González. Y falta la lista de los jugadores del plano local. Esta lista que se dio a conocer hoy es exclusivamente de jugadores del exterior. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio a 5 minutos del centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de Árboles. Contactá con nosotros al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora y próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py.
Con Upisa disfruta de las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Adquirilos en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Saludos de la República de Luque, dice excelente programa. Aquí estamos Denis, mira vos tú tocayo, Pablo, Martín, Enzo, Mateo, Romero, escuchando el programa. Otro mensaje que llega, varios quedarán sin poder leer por una cuestión de tiempo. Le agradecemos la sintonía. Los convocados del local serían Melgarejo, Sebastián, Lucena, dice. Aquí Sebastián Ferreira. Pero ya tampoco pertenece a Libertad. Si iba a estar en la lista ya tenía que aparecer en la de hoy. Pero sí, Lucena yo creo que sí. Melgarejo es un candidato de Denis. El caso de Denis González también. ¿A vos quiénes te gustaría del plano local, Jorge? Que lo ves bien como para aportarle algo hoy a la selección. Y sí, me parece que no salen de esos nombres que ustedes nombraron. Melgarejo, como que falta ese toque para que demuestre lo bien que lo hace anteriormente a nivel jugando en otros equipos a nivel internacional, y ahora últimamente en Libertad lo está haciendo de manera correcta. Entonces por ahí está él, Derlis, por ahí viene la mano Pica, que seguro que siempre lo hace de manera correcta en la selección, así que de esos nombres no creo que varíen mucho. Otro que no puede faltar también es Morales de Cerro. Robert. Sí, le puede dar mucho a la selección. ¿Ahora? ¿Cómo? ¿Ahora? Claro, ¿por qué no? Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñada para cada momento de tu vida. Consultá llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Shorty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar de un buen asado suena fuerte, y es Shorty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Shorticher. Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shorticher. ¿Sabías que Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa de 6,9% y seguro gratis por un año? Contactá con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Bueno, los últimos mensajes, hay muchísimos, le agradecemos a la gente. Por una cuestión de tiempo será imposible leer todo. Es cierto que Dionisio Pérez vaya a Cerro, dice el Loco Pérez, está en 12 de octubre. No entiendo cómo le sigue convocando a Arzamendi y a Cuba, jugadores de Empresarios. Bueno, siempre genera este tipo de reacciones en los hinchas la lista. Le escucho desde la ciudad de Caguazú. Este domingo se juega en la segunda final de la liga. El Club Constitución le ganó a San Lorenzo en la primera final. Y por la selección paraguaya ya no hay esperanza. Lo único a quien le ganamos fue a Venezuela y después no ganamos un partido de local. ¿Y cómo ahora vamos a ganar? Dice, saludos al 126. Entre tantos mensajes, son muchos, le agradecemos a la audiencia, se hace imposible leer todos por una cuestión de tiempo, pero el agradecimiento infinito por estar allí, interactuando, compartiendo y siguiendo el fenómeno de la siesta. Nos vamos hasta las 18 con el extra de fútbol a lo grande, y quedará mucho por seguir hablando de la selección, del fútbol paraguayo, de los equipos que van preparándose, y lo seguiremos haciendo en las próximas ediciones del fenómeno de la siesta. Mañana seguramente día de análisis de todo lo que ha dejado la convocatoria. Sí. Aquí vamos a profundizar incluso mucho más. Y de a poquito podemos ir armando, cada uno con su selección ideal. Y empezamos a jugar y a debatir un poco con eso que... Fabián, quiero aprovechar unos segunditos, mandarle un saludo que nos está escuchando al profe Porfirio Maidana, que está actualmente en mi cuerpo técnico, y a mi hijo Enzo también, que está ahí pendiente de la programación. Muy bien, profe Porfirio, un abrazo grande. Enzo, mi hijo, sí, que quería un saludo ahí. Atento también. Atento, sí. Muy bien, placer, Jorge Martín, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Hasta mañana, Denis. Hasta mañana. Pancho, nos vemos mañana. Diego, un gusto. Hasta mañana, un gusto. Hasta las 18 con el extra. Sientes fútbol, tú vives fútbol, tú escuchas fútbol a lo grande. Sientes fútbol, tú vives fútbol, tú escuchas fútbol a lo grande. Vos entendés. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia.
Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080. Radio Futuro. No te pierdas nada. Visita nuestra web monumental.com.py y volvé a escuchar los detalles de cada programación de nuestra grilla. Monumental 1080. Radio Futuro. La actualidad en noticias, minuto a minuto. Minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Es Radio Futuro. Para viajar tranquilo este verano y disfrutar del turismo interno, pero tenés que vacunarte. No cuesta nada, no seas tablirón. Aprovecha, viaja tranquilo, relajado, sano y cuidando a tu familia y nos protegemos todos. Si nos vacunamos, bailamos todos. Vacunarse no cuesta. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080. Radio Futuro. Este programa es presentado por Todo Contigo te conviene más. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Visión Banco, más digital, más humano. Repel de Laboratorios Lasca. Lactolanda, la salud de cada día. Shopping del Sol, la luz está en vos. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Fortaleza Inmuebles, nos une tu futuro. Copetrol, vamos. BM Group, el trabajo te hace crecer. González Jiménez, primero siempre. Taiga te lleva a donde querés.